Perfecto, significa que estamos grabando. Como os decía, esto es un proceso, la digitalización es un proceso que tiene que ser planificada, que no se puede improvisar, que es una decisión personal, que la digitalización de las pequeñas empresas, de las pymes, las micropymes, de los autónomos, nos trae enormes beneficios, por eso estaban apostando mucho las administraciones públicas, por eso, y que cuando hablamos de digitalización, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza efectivamente son redes sociales, página web, la venta, pero podemos aplicarlo a muchos entornos. De hecho, hasta ahora en estas sesiones hemos hablado de la parte general, de cómo iniciar un proceso de digitalización, cómo planificarla, cómo organizarnos para eso, del ámbito que podemos digitalizar, de la profundidad o del nivel de digitalización que podemos hacer. Y hoy hablaremos en concreto, junto a José Antonio, de aplicaciones o desarrollos o herramientas que nos permiten digitalizar la propia gestión de la empresa, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En este ámbito existen básicamente dos tipos de empresas. Hay empresas que tienen un solo proyecto o producto, es decir, un modelo de negocio más sencillo, y hay otras empresas que trabajan por proyectos, por ejemplo. O hay empresas que no tienen trabajadores asociados, o hay empresas que sí los tienen. Todo esto variará a la hora de utilizar unas herramientas u otras y sobre todo la intensidad de la digitalización. Pero es suficiente con que os quede la clave de que la digitalización no se improvisa, que hay que hacer un plan, que hay que sentarse, que hay que pensarlo bien, porque si no, en los primeros fallos lo abandonaremos, y que en ese proceso de planificación la oficina Acelera-PYME os puede ayudar. La Cámara de Comercio de Cáceres tiene en esa oficina diferentes perfiles técnicos que os pueden echar una mano. Un mensaje. Esta es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de conocimiento técnico. Para poder utilizar las aplicaciones que José Antonio nos va a contar hoy, no hay que ser informático, porque de hecho las propias aplicaciones las hacen tan sencillas para que cualquiera las pueda utilizar. Esto es una cuestión más de estrategia que de conocimiento informático. Y nadie sabe tanto de vuestro negocio como vosotras mismas, no un informático al que podáis contratar. ¿Vale? Le dejo paso a José Antonio González, va a compartir pantalla, evidentemente, para hacer su presentación. Sí que es verdad que os pediría, por favor, que tratemos esto como un taller. Cualquier cosa que José Antonio vaya contando, que tengamos dudas, que queramos preguntarle a él o a mí, o al propio Antonio que está aquí, o a María, que es la compañera de Paperthink que nos va a echar una mano con la parte más técnica. Cualquier cosa que queráis aportar, por supuesto, aquí estamos para que sea aportada, ¿vale? Y cortad donde queráis. Lo que José Antonio va a contar, esa presentación la podréis tener posteriormente, así como esta grabación. Así que no os dediquéis a tomar notas si no queréis, ¿vale? Porque lo vais a tener. Le dejo paso a José Antonio. José Antonio, dale. Bueno, David, pues muchísimas gracias, un placer, aunque ya me han presentado, me llamo José Antonio, trabajo en el mundo de la comunicación y la publicidad y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia, a la Cámara de Cáceres, a Paperthink en el nombre de David y María, y bueno, espero que por lo menos sirva este ratito para que le perdáis un poco el miedo a todo este mundo, como decía David, de la digitalización que está ahí, que evidentemente ha llegado para quedarse, pero que de alguna forma, sí en esa burbuja, porque estamos en un proceso de crecimiento constante, de aparición de nuevas aplicaciones, de nuevos términos, de nuevos procesos de trabajo, de alguna forma quizás todos tenemos miedo, digamos, a ese vértigo que está implicando, digamos, los cambios producidos, si caben más allá del famoso 2020 y todo lo que ha implicado las tendencias de trabajo, las videoconferencias, en fin, el teletrabajo, etcétera. Entonces, como decía David, pues con vuestro permiso voy a compartir pantalla y creo que María me tiene que dar privilegios para compartirla. Voy. Y así vamos viendo. Por supuesto, como bien ha dicho también David, os ruego siempre que me interrumpáis, que para mí es un placer, me gusta que la jornada sea lo más participativa posible. Si tenéis micrófonos cerrados, pues bueno, yo no sé cómo será la opción, María. Si lo pueden levanto la abrir mano, ellos mismos. lo pueden abrir ellos mismos, con lo cual
de verdad que para mí es un placer incluso que me interrumpáis, vamos, o sea, un verdadero placer, como digo. Yo lo haré, aunque sea por un rollo onanista. Si Me te complace parece... tanto, yo lo hago, ¿eh? Pues me parece fantástico. Bueno, Okay. creo que estáis viendo ya la pantalla. Sí, todo bien. Perfecto, sí. La voy a maximizar para que se vea lo mejor posible. Y bueno, como comentaba, hoy vamos a hablar de qué aplicaciones son ideales para la pyme, sobre todo, para entender lo que es este proceso de digitalización en cuanto a procesos de gestión. Y lo primero, deciros que, aparte de ver un poco la historia de todo esto, comentaros que el 100% de las cosas que vamos a ver son totalmente gratuitas. Es decir, no implican, lógicamente algunas aplicaciones sí luego implicarán pagos, pero en principio todo es gratuito, todo es testeable o probable y os animo a que elijáis, luego hablaremos un poco de algunos consejos, pero que probéis y que elijáis lo que más interese de lo que vayamos a ver. Bueno, vamos a ver en general un poco de historia de la gestión de la portabilidad empresarial, esa palabra de portable que se lleva utilizando ya bastantes años, pero que ha derivado en todo este proceso de digitalización, porque no podemos entender lo digital sin la portabilidad, sin llevarlo, digamos, a los procesos, digamos, de deslocalización de las cosas, de no encontrarlas en un sitio concreto, y para ello vamos a hablar luego del cloud computing, que es esa famosa nube que seguramente os sonará y que fue, digamos, uno de los primeros pasos en la gestión colaborativa. Es decir, la posibilidad de que tengamos pues es una especie de disco duro, de zona de almacenaje de documentos, ficheros, etcétera, que nos permitan acceder a la información de una forma más ágil y más transversal. Luego, lógicamente, vamos a ver, digamos, lo que es el grueso de las herramientas y aplicaciones de gestión de proyectos. Vamos a hablar de empresas, de aplicaciones de terceros, pero por supuesto que además de las mostradas existe un amplio abanico de freeware, de software gratuito, de cosas que podemos utilizar de grandes empresas que están apostando muy fuerte por todos estos sistemas en el caso de hoy en la gestión y de que podemos encontrar prácticamente de forma gratuita y cada vez más optimizada. Y por otro lado, como reitero, vamos a ver otras opciones que sin llegar a ser opciones de gestión, digamos 360, que nos van a permitir gestionar, sí debemos de utilizarlas. Y como vais a comprobar, muchas de ellas seguramente ya las habéis usado, por lo menos en el último año, sin ningún tipo de dudas, y son fundamentales para poder trabajar hoy en día en este mundo, digamos, digital, que está llegando, como decía al principio, para quedarse. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita de lo que he explicado? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Me queréis decir un poco el perfil que tenéis abriendo micrófonos de empresa? Porque sí me gustaría, en los ejemplos, personalizar de alguna manera los ejemplos en vuestro sector empresarial o vuestro sector comercial. Si me dais así un rápido, digamos, resumen muy rápido de los negocios a los que gestionáis, os lo agradecería. Pero en forma flash. Flash Bueno, es flash. rapidísimo. Hola, yo soy Chong y tengo una casa rural. Fantástico. Servicios por ahí, ¿qué más tenemos? Muy rápido. Hola, yo soy Renata y desarrollo y fabrico un elemento que sirve para temas de psicomotricidad con niños y mayores. Muy bien, fantástico. El mundo de la pedagogía y el mundo de la enseñanza. ¿Qué más tenemos por ahí? Rápido, como decía David, por favor. Hola, yo soy Román, vengo en representación de Grupo Data, cumplimiento normativo y protección de datos. Fantástico. Otra lanza de futuro y fundamental para entender el mundo que estamos viviendo. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Tenemos por aquí algo en el chat también. Ana María Manzano, que dice que tiene un comercio gastronómico. Exactamente. En fin, todo Buenos apuesta. días. Sí. Sí, yo aquí, Maite. Sí, Maite. estoy creando un centro holístico de bienestar en La Vera. Tengo la Fantástico. parte de herbolario y la parte de talleres todo en online, más producto, todo enfocado a lo que es
el cuerpo, mente y alma. O sea, tengo muchas vías de negocio que voy haciendo poco a poco, tanto en online como en físico. Maravilloso. ¿Cómo ha cambiado Extremadura? ¿Cómo está cambiando constantemente? ¿Y cuánto futuro hay, digamos, en el sector el pequeño sector empresarial en el que me incluyo? Muy bien. Sobre todo en la salud, ¿no? Para la nueva, sí, sobre todo la nueva ampliación de conciencia y ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Otras probabilidades que ya se están llevando a cabo a nivel educativo, tanto a nivel de alimentación como a nivel de elevación de frecuencia de la conciencia. Aunque no entendamos, a verlo, haylo. Fantástico. Mira, nos cuenta por ahí que tienen alojamientos rurales en el chat, digo. José Antonio, Anaís, que está con una startup en un centro de formación online. Tenemos comercialización de productos para la construcción. Diego Mostazo, que es una tienda de material deportivo. Especializado en senderismo, también organizan actividades de naturaleza. Buenas. Bueno, Hola. yo soy Ángel, también está aquí Laura. Somos Picarazos Innovation Consulting y bueno, somos una consultora de innovación que nos dedicamos sobre todo a conseguir fondos para que las empresas realicen sus proyectos de investigación y desarrollo de nuevos productos. Fantástico. Bueno, más o menos ya tenemos digamos, un flash de lo que es la heterogeneidad de empresas, de servicios, todas muy punteras, todas que necesitan un gran apoyo tecnológico y seguramente de lo que vamos a hablar, como comentaba antes, pues ya lo conocéis, parte de estas herramientas las habéis utilizado y sobre todo se trata, como decía David antes, de que forjéis una estrategia empresarial dedicada en este caso hoy a la gestión, pero que sepáis, digamos, anclar esas aplicaciones que tanto os van a ayudar a forjar, como decía, un sistema, digamos, de gestión con vuestros equipos y con vuestros proveedores externos o vuestro cliente externo o interno. ¿De acuerdo? Bueno, seguíamos hablando de que vamos a empezar a hablar un poco de la historia de la gestión de la portabilidad empresarial. Muy rápido, por el tema del tiempo que tenemos. Tener en cuenta que todo esto empezó, aunque parezca mentira, y todos lo hemos vivido prácticamente, en las agendas tradicionales. Y hablo de las que tenemos en los ordenadores, en ese Windows, en ese Mac, que teníamos, digamos, vinculada a la informática tradicional, sea empresarial o doméstica, y que estaban fundamentadas prácticamente en un calendario. Nosotros tenemos una agenda y eso os sirvió para optimizar y también para neurotizar en algunos casos las actividades porque estamos constantemente apuntando en esa agenda qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer y eran muy eficaces para, digamos, optimizar la productividad y la organización personal o empresarial. Eso sí, si os dais cuenta, esas agendas con las que empezamos a trabajar todos no tenían una vocación colaborativa, sino que eran más bien individuales. Estaban en nuestros ordenadores, las personalizábamos con nuestra propia agenda. Era algo muy positivo, como decía, pero realmente no había todavía una gestión colaborativa. Y la sincronización de dispositivos era muy, muy limitada, ¿no? Realmente, bueno, pues en muchos casos tenemos que hasta exportar, digamos, el fichero, como veremos en algunas, y hacer planificaciones, pues, diarias, semanales, mensuales, con opciones muy limitadas, como era únicamente, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, digamos, repetir tareas o hacerlas, digamos, pautadas en el tiempo. Pero no había un feedback en el control y consecución de objetivos, por ejemplo, que es algo, desde mi punto de vista, lo más fundamental a la hora de hablar de gestión compartida y gestión digital, ¿no? Es decir, ese feedback, esa retroalimentación que tenemos que tener a la hora de trabajar, digamos, en gestión y en este caso en gestión digital. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos, os sonarán muchísimo. Para los maqueros, la gente que use Mac, pues ahí tenemos el famoso iCal, una agenda totalmente digital, pero como digo yo, digital analógica. Es decir, una agenda que de alguna forma era, como decía, unipersonal, no había retroalimentación prácticamente y sobre todo conoceréis pues Outlook, ¿no? Que lo habréis utilizado prácticamente todos o por lo menos os sonará ese gestor de correo que además permitía, digamos, una planificación y que poco a poco se fue abriendo como una primera punta de lanza a una, digamos, a una aplicación digital. Es decir, lo que teníamos en nuestro ordenador instalado, poco a poco pasó en un registro a base de una cuenta de correo, accedíamos a esa agenda de forma digital y empezamos a forjar un mundo ahí en algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es esa famosa nube.
Y de repente, en los años 90, aunque quede muy lejos, pero prácticamente fue en el siglo XXI ya cuando se vio, llegó el famoso PDF, ese fichero que todos conocéis ya seguramente, que es el Portable Document Format, algo que puede parecer muy sencillo, pero que para mí fue la revolución a la hora de poder trabajar en equipo y sobre todo empezar a trabajar tanto con clientes como públicos internos, es decir, con equipos de trabajo, de una forma, digamos, democratizada, fácil, ágil, abierta a cualquier tipo de plataformas. Es decir, ya empezamos a perder ese miedo que había antes de decir, yo tengo Mac, yo tengo PC, es decir, bueno, muy bien, lógicamente cada aplicación, cada plataforma está orientada a un segmento concreto, pero sí... ¿Perdón? Creo que no están pasando las diapositivas. Ah, ¿no? No, no las vemos. Vale, pues ese feedback... Ahora. Vale. Vamos por la 6 ahora, sí. Vale, pues te lo agradezco, María. ¿Esta la habéis visto de iCal y Outlook? No. Vale, pues agradezco. Vale. Bueno, hablaba de que había agendas analógicas, como era analógicas digitales, como decía bromeando, agenda iCal y Outlook, ¿vale? Y hablamos de un poco de las características que tenía. ¿De acuerdo? Vuelvo al PDF, como decía. Han sido solo dos diapos. Este PDF permitió democratizar la información entre plataformas. Es decir, ya podíamos hablar con una persona que sin unos conocimientos informáticos o un nivel de compra de aplicaciones complejo podía abrir un fichero prácticamente multiplataforma de una forma fácil y sobre todo, y no lo olvidemos, con un lector gratuito, en este caso fue Adobe, como veremos, quien impulsó el primero, aunque fueran apareciendo aplicaciones de terceros constantemente, y con funcionalidades técnicas que fueron progresivamente activándose y haciendo cada vez más ricos estos procesos de trabajo bajo una normalización de ficheros, ¿de acuerdo? En esa revisión colaborativa. Y apareció el famoso Acrobat Profesional o el Acrobat Reader, que vamos yo ya en versiones totalmente digitales, digamos, si cabe, pero que uno servía para leer un fichero, es decir, era totalmente gratuito, y un Acrobat que nos permitía, voy a ampliar, y si ves, María, que hay algún problema, me lo dices, por favor, pero una aplicación que permitía funcionalidades ¿Se ve bien? No, así no es. Ya la vuelta. Vale, Sí. bueno, yo entiendo que se ve. Nos permitía tener funcionalidades como organizar páginas, exportar PDFs, unir PDFs, protegerlos, firmarlos digitalmente, incorporarle certificados y sobre todo algo que ahora se ve muy normal, pero que en su momento fue fundamental para entender todo lo que es y de lo que vamos a hablar de aplicaciones colaborativas de la gestión, que fue nada más y nada menos que el hecho de poder tener aplicaciones para revisar documentos. Es decir, tener en la aplicación opciones de revisión de documentos, donde yo podía mandar un fichero PDF a un compañero o a un cliente y él podía escribir, opinar, decir, modificar incluso cosas de ese fichero de una forma relativamente rápida y ágil. Ahí, desde mi punto de vista, comienza todo lo que es las aplicaciones de gestión digital, todavía muy profesionalizadas en ese momento, pero que comienza como un paso, digamos, fundamental para entender todo lo que iba a venir después y que se aceleró, si cabe, más en el año 2020 con todo lo que hablábamos. ¿De acuerdo? ¿Lo vais entendiendo bien todo? ¿Algún problema, alguna duda? ¿Algo que no se vea? Todo bien, vamos para adelante. Venga, Cloud Computing, otro paso ya fundamental que fue la gestión colaborativa, es decir, aparece la famosa nube. ¿Y qué tiene esa nube? Eso que muchas veces utilizamos de forma, digamos, más o menos jocosa o más o menos, digamos, normalizada. Una nube es computar digamos, en un espacio, digamos, virtual que llega con el nuevo milenio, con el siglo XXI, ¿no? Y que nos ofrece conectividad, portabilidad y sobre todo un almacenamiento de datos
a diferente escala. Ya no tengo que comprar un disco duro, ya no tengo que tener un ordenador como estábamos antes, digamos, obsesionados con el tamaño de disco duro que tenía, de comprar dispositivos físicos que permitieran almacenar la información, sino que tengo un espacio virtual en la nube que puedo contratar o puedo, digamos, acceder a él gratuitamente y que según los servicios que me ofrezca voy a poder meter ficheros y datos de trabajo. Y, sobre todo, permitir el acceso a esos recursos en ratios de flexibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo un ancho de banda, yo voy a poder acceder a esos ficheros, abrirlos muy elásticamente, muy fluidamente, y sobre todo cualquier persona con una contraseña, con un acceso, va a poder ver esa información, descargársela, consultarla, revisarla, etc. Eso no es ni más ni menos que la nube, con sus ventajas y desventajas. Ventajas como la eficacia, es decir, la rapidez, la fluidez en ese soporte centralizado de datos, la recuperación y salvaguarda de los datos, es decir, ya no dependemos de un disco duro que tenemos en nuestro ordenador que se puede estropear, que mañana puede, digamos, sufrir un problema, y empezamos a tener, digamos, un acceso de datos deslocalizado, es decir, en una nube, ¿no? Que es ese sitio que está ahí y que de alguna forma nos beneficia o nos ayuda a empezar a trabajar en tareas compartidas y sobre todo en aspectos asociados a esa ventaja. Y otras desventajas que también empiezan a tener, como puede ser perder la independencia del almacenamiento. Por ahí había un compañero que tenía una empresa de datos de terceros y entenderá perfectamente, bueno, de que todo esto tiene una parte muy positiva, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado en cómo se reservan esos datos, cómo se comparten y unos protocolos complejos y que hay que conocer lógicamente en los desafíos que vienen en los próximos años. ¿De acuerdo? ¿Aquí tenéis recursos disponibles? Pues simplemente, aunque luego, como decía David, vais a tener la formación disponible, pues tenéis Dropbox, Google Drive, que está a punto de desaparecer. Por eso pongo Google Cloud, porque Google Drive prácticamente ya es historia, sabéis lo rápido que va todo esto, ¿no? Y Cloud, para los que tengan Apple, en este caso en telefonía, lo conocerán perfectamente. OneDrive, asociado a Microsoft, incluso otras nubes, otros soportes, digamos, más profesionalizados o más orientados a servicios concretos, como puede ser, por ejemplo, el que yo trabajo, que es Adobe Creative Cloud, y que está orientado a, digamos, profesionalizado y segmentado a diferentes sectores o gremios de trabajo. ¿De acuerdo? Todas las que ves ahí, por lo menos, permiten un trial, una demostración, y las podéis usar sin ningún tipo de problema. Y seguro que alguna utilizaréis. Yo luego, cuando David me pregunte, pues comentaré un poco cuál es mi experiencia. Encantado. Y ya llegamos a ese 360 que hablábamos al principio, esa gestión de aplicaciones, hoy en día ya digamos que cubre el trabajo colaborativo interno o externo, donde tenemos muchísimas aplicaciones que podemos utilizar de forma más o menos ágil, de forma más o menos complicada, y que nos va a permitir seguro cubrir las expectativas y las necesidades de nuestro negocio, sea pequeño o grande. ¿De acuerdo? Y empezamos con una. Como decía antes, existen muchísimas. Aquí vamos a dar un abanico, digamos, dividido entre aplicaciones muy sencillas y otras un poquito más complejas, que tenemos que, con una curva de aprendizaje muy fácil, pero que tenemos que, lógicamente, implementar con un poquito de más tiempo, pero para que tengáis, digamos, un conocimiento de muchas de ellas. La primera que vamos a hablar es Microsoft To Do. ¿Alguien la ha utilizado? ¿Le suena? Como tenéis un chat, podéis indicar cualquier cosa. Yo lo veo de vez en cuando. Y estupendo. No, dicen por aquí que no. Yo esta en concreto no, pero sí Wunderlist, que era para mí una aplicación maravillosa para esto, ¿no? Pues igual. Esta es muy parecida, David, y muy fácil. El único requisito que tenéis que tener es una cuenta de Microsoft. Desde las antiguas... ¿Alguien por ahí comenta algo, quizás? No, es que se ha metido vale. sonido. Bueno, para usar Microsoft To Do, lo único que necesitáis es tener una cuenta de Microsoft, ¿vale? Digamos, desde las clásicas Hotmail de hace
10 o 15 años hasta las actuales, ¿vale? Y lógicamente tenéis la versión, como todas las que vamos a ver, de sobremesa, es decir, utilizar la aplicación lógicamente en línea o descargarla para aplicaciones como aplicación de Android, Apple, etc. ¿De acuerdo? Y por supuesto de Windows. ¿Qué tenéis en esta aplicación? Pues que es muy sencilla, requiere únicamente un registro y las características generales que tiene es que para trabajar esa productividad y gestión en proyectos, aquí lo que estamos es buscando revisión de proyectos, que podamos comunicarnos con los compañeros desde casa, desde el trabajo, desde nuestro punto de vacaciones, desde la calle, para que podamos de alguna forma marcar tareas, que luego iremos viendo cómo se van haciendo cada vez más complejas, es decir, para tener un control colaborativo, pues en este caso en To-Do lo único que necesitáis es instalarla, como decía, y os va a permitir desde crear listas de tareas, es decir, una agenda que vais a poder compartir de manera instantánea con cualquier compañero, con cualquier compañera, ¿de acuerdo? Y consultarla en cualquier dispositivo, lógicamente, cuando hablo de consultarla en cualquier dispositivo, con la aplicación previamente instalada y, por supuesto, con opciones más o menos voluntarias, como puede ser instalar notas de sonido, etcétera, para de alguna forma tenerla más o menos presente. ¿Vale? Es totalmente gratuita, como decía, se integra a la perfección con aplicaciones que seguro que utilizáis ya y que tenéis instaladas, como es Outlook. Es decir, trabajar con To-Do es prácticamente darle más potencialidad a Outlook y, digamos, no obligar a vuestros compañeros, a vuestros colaboradores a que se instale Outlook. Es decir, podemos trabajar sobre Outlook y extrapolar ese trabajo a través de To-Do a cualquier persona que se baje la aplicación, ¿vale? Y podemos editar tareas, alarmas, recordatorios. Es decir, es limitada, pero nos va a permitir ya hacer una gestión colaborativa donde podemos poner de acuerdo en una determinada tarea a un equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí veis algunas pantallas muy sencillas, lo voy a ampliar por aquí para que la veáis, ¿vale? Se trata simplemente de que cuando la abrís en línea, por ejemplo, y cuando hablo de esto en móvil es igual, pues simplemente tengo mi día, es como una especie de agenda de esas clásicas que hablábamos, donde tengo una serie de ítems que yo puedo modificar, como es importante, planeado, asignadas a mí, es decir, para que tenga privacidad, llevadas a un correo electrónico como forma de recordatorio, etcétera. Y donde yo, de alguna forma, las tengo presentes y mi equipo. Y con una configuración muy básica, que la tenéis siempre, como ya sabéis, esa ruedecita famosa que ya está en todos los programas, prácticamente en todas las aplicaciones, donde puedo eliminar las tareas que han pasado en fecha, puedo agregar tareas a la parte superior para que sean prioritarias, es decir, por sistema, no solo yo, sino a mis colaboradores, puedo mostrar menús contextuales, es decir, que puedan ellos tener opciones de crear alarmas, de borrarlas, es decir, tienen ya digamos, una perspectiva colaborativa. Aquí tenéis un par de pantallas de móvil, ¿vale? Donde podéis ver que es igual. Activamos notificaciones, podemos poner esas tareas como favoritas, normalizarlas, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos que me he inventado, pues bueno, para que veáis. Muy fácil, muy sencilla, en 30 segundos la tenéis instalada, en 3 minutos la estáis utilizando y los compañeros exactamente igual, totalmente instantánea, fácil, bonita y totalmente gratis, ¿de acuerdo? Básica en sus prestaciones, pero totalmente funcional. Telegram, ese Telegram que todavía estamos en esa fase donde todo el mundo lo instala, nos sale que Manolito o Manolita ha instalado Telegram, pero todavía no damos como un salto a él y que sin duda se está imponiendo día tras día como la aplicación, entre comillas, porque aquí la vamos a ver como otra herramienta de gestión de comunicación instantánea más universalizada ya, incluso por encima de WhatsApp, aunque todavía sea el rey en países como España. ¿De acuerdo? WhatsApp también puede ser una aplicación de gestión, aunque aquí nos vamos a centrar en Telegram, que creo que tiene muchísimas más posibilidades. Evidentemente es una aplicación gratuita donde está posicionada como, digamos, en los aspectos de confidencialidad. Se ha posicionado en otras aplicaciones de mensajería instantánea frente a WhatsApp, por ejemplo, en ese, digamos, segmento de confidencialidad, donde los datos, si cabe, todavía están mejor trazados para que no se puedan consultar.
¿Qué opciones nos dan a la hora de trabajar en gestión colaborativa con nuestro equipo, con nuestros compañeros, con nuestros clientes? Pues que además de versiones móviles, no olvidemos, y todavía mucho mejor que WhatsApp, tiene una versión, una aplicación en escritorio para equipos, facilísimo de compartir, que luego voy a enseñar, y que podemos trabajar, como decía, en cualquier entorno, en una tablet, en un equipo de sobremesa o en nuestro móvil, lógicamente, como todo el mundo conoce. ¿De acuerdo? Con un cifrado, como decía, muy alto, es decir, con muchas opciones. Y esto puede parecer baladí, pero es muy importante. Vuelvo un poco al compañero que se dedica un poco a la privacidad de datos y vuelvo también a empresas ahí que quizás tengan que compartir datos de terceros y aquí se vuelve un factor importantísimo el tener, digamos, un entorno de trabajo que preserve esa confidencialidad de una forma muy, digamos, muy rauda. ¿Qué podemos hacer para colaborar con esta empresa? Pues hacer chats privados o públicos que nos van a permitir tener una comunicación bidireccional a diferentes niveles. Evidentemente, podemos colaborar con nuestros clientes o con nuestros proveedores de una forma abierta, es decir, nos interesa que nuestros equipos de trabajo conozcan qué estamos diciéndole al cliente, qué estamos pidiéndole a nuestros proveedores, mientras que quizá nos interese hablar con nuestro equipo interno de una forma más privada y que nuestros proveedores o nuestros clientes en este caso no sepan o no conozcan de lo que estamos, digamos, abordando, ¿no? Nos permiten evidentemente hacer, por supuesto, como todas las aplicaciones, llamadas de voz y vídeo muy fáciles de gestionar y de compartir de manera grupal. Esto es ya prácticamente un, digamos, un estándar en cualquier aplicación, pero aquí en Telegram, si cabe, es todavía más fácil. Permite configurar privilegios de administración y de suscripción, es decir, una de las posibilidades que tiene Telegram y que todavía va a ser mucho más emergente en el próximo año va a ser la opción de suscribirte, que es sencillo, es decir, cosas que hasta ahora hacemos con muchos clientes, como por ejemplo decirle ponme una reseña en Google, ayúdame a difundir esto, comparte mi publicación de redes sociales. Hoy en día tenemos opciones muy interesantes, muchísimo más, que cumplen los requisitos porque Telegram ya automáticamente, digamos, al dar esa concesión, cubre esa necesidad de privacidad, que es, por ejemplo, que nuestros suscriptores, los que nosotros elijamos, puedan tener un canal público en el que nosotros podemos ofertar, ofrecer, informar, compartir lo que nosotros queramos. Esto, por ejemplo, es muy habitual ya en medios de comunicación, ¿no? Ya aparte de las, digamos, suscripciones que tú puedes tener un determinado periódico, por ejemplo, es muy normal ya tener, digamos, de manera, digamos, a modo de suscripción, contactos con, por ejemplo, con Telegram. O instituciones como la Cámara o cualquier institución que está empezando, digamos, a trabajar todos estos procesos porque se dan cuenta de la facilidad, versatilidad y una direccionalidad muy interesante a la hora de abordar a nuestro cliente, ¿no? Por la cercanía y por la elección. ¿Vale? Y con esa diferencia de canales públicos y privados. Por ahí están levantando una mano. Sí, soy yo. No he entendido bien esta funcionalidad de Telegram. Yo tendría un canal con unos suscriptores y entonces no he entendido. Vale, mira, por ejemplo, estos son apreciaciones personales, ¿vale? Y aquí hay grandes profesionales de la comunicación como David que podrán opinar. Hay cosas, por ejemplo, como el email marketing, ¿no? Esto que es que de alguna forma nosotros como empresa, cualquiera de nosotros, podemos a través de una aplicación mandar información al correo electrónico de nuestros clientes, de clientes potenciales siempre que acepten la privacidad de datos, pero, por ejemplo, ese email marketing, ese correo que recibimos con publicidad, con información, desde mi punto de vista está empezando a tocar techo, digamos, está muy colapsado, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, Telegram no deja de tener aplicaciones más universalizadas, pero también, Renata, por ejemplo, yo puedo tener un grupo de personas muy cercanas donde puedo ofrecerle un servicio de newsletter, por decir algo, por ejemplo,
donde pueda facilitarles información muy concreta en un clic, en un teléfono, muy rápido, donde no tengo una interacción, digamos, tan implicada, pero a la vez, si sé gestionar bien la comunicación, estoy utilizándola de forma positiva. ¿Qué hace? Volviendo a la prensa, ¿qué hace la prensa, por ejemplo? Pues al utilizar, por ejemplo, Telegram, no solo coloca titulares de más o menos impacto, sino que segmenta la información según tus gustos y privilegios. Imaginamos que nos gusta el deporte, ¿vale? Las Olimpiadas, pues bueno, yo puedo tener un canal de Telegram de un medio de comunicación concreto que me va a hablar de las Olimpiadas de Tokio y concretamente, yo qué sé, del medallero español. Es decir... Sí. Si os sirve de referencia, os cuento, Renata, José Antonio, para nosotros en Paperthink, que somos una agencia de innovación, hacemos 80 proyectos al año, somos 10, 12, 15 personas en el equipo, en función de los proyectos, pero 12 de continuo. Para nosotros es esencial Telegram ahora mismo en la gestión de todo lo que pasa en la empresa. Ha supuesto, bueno, hace 7, 8 años que lo utilizamos, fuimos muy usuarios muy beta tester de Telegram y hemos visto cómo irá creciendo. Para nosotros ha reducido, imaginaos 15 personas que colaboran en 30 o a lo mejor 20 proyectos al mismo tiempo, el flujo de correos era horroroso. Para nosotros ha reducido enormemente el flujo de correos. Tenemos grupos, un grupo de Telegram, hay un grupo de toda la empresa, pero luego hay grupos de Telegram por cada uno de los proyectos. Este proyecto que hacemos para la cámara tiene un grupo de Telegram en el que está el equipo que forma parte de ese proyecto concreto. La gestión de toda la información vinculada o de toda la información no relevante, pero de trabajo de la operativa diaria, está en ese grupo. Cuando yo tengo una reunión como esta de hoy y salgo, pues igual tengo 7 o 8 grupos que se han activado o que han dicho cosas sobre proyectos relevantes, pero todo está ahí. Es algo parecido es verdad, a un WhatsApp, pero su aplicación de escritorio es mucho mejor, su calidad a la hora de gestionar documentación es mucho mejor, la manera en que almacena y gestiona la información es relevante saber que no te lo cargas sobre tu móvil, sino que se crea en una nube de Telegram, y eso para nosotros es esencial porque hay miles de documentos compartidos ahí. O sea, para nosotros es verdad que Telegram en este momento es una herramienta fundamental de la gestión diaria del proyecto. Eso no quiere decir que no haya que hacer copias de seguridad, o eso no quiere decir que no tengamos nuestro Dropbox, y no lo hacemos con Dropbox, lo hacemos con la suite de Google completa, pero tenemos unas copias de seguridad, pero el día a día de los proyectos, la bitácora de los proyectos está en esos grupos de Telegram concretos para cada uno de los proyectos. Totalmente. Para nosotros es muy útil, desde luego. Ahí tenéis un ejemplo de una empresa que trabaja, como decía, de forma colaborativa y de forma puntera además, con una aplicación tan gratuita, tan universalizada ya como es Telegram, y como decía David, con ficheros de mayor tamaño, con vídeo a gran resolución, con una posibilidad de almacenamiento en la nube, como decía, y además con la posibilidad también de descargarlo, claro está. Y entonces sí, apuntando a lo que decía Renata, tú puedes establecer un canal con tus clientes, es decir, un grupo de Telegram, a través del cual le puedes mandar información, le puedes mandar ofertas, le puedes mandar un montón de cosas que ellos reciben de mejor manera porque voluntariamente se han dado de alta en ese grupo de Telegram, ¿no? Nosotros también lo hacemos en algunos proyectos. Eso es, esa es la idea. Digamos, trabajar de forma más cercana al cliente para verlo. Ahí tenéis... Antonio, disculpa, Mai estaba levantando la mano, no sé si puede activar el audio y comentar algo si quiere, o que escriba. Claro que sí. Sí, hola, buenos días. En concreto en esta pregunta, luego los agradecimientos los dejo para el final, porque yo decir las cosas cortas todavía estoy en ello, no me sale. Soy densidad 4. Entonces, quería comentar una cosita. No sé si yo no he podido seguir todos los talleres que habéis hecho o cápsulas o la denominación que utilicéis, pero para mí, yo el problema que me encuentro es que me resulta muy fácil aprender las plataformas. Es verdad que sé que hay tantas cosas que, bueno, tengo muchas compañeras que hacen cosas increíbles y me inspiro, pero yo me encuentro justamente en lo que decía David, en la base. Es decir, yo voy abriendo, pero claro, peto, porque no sé hacer las copias de seguridad, no sé qué es lo que hay que borrar cada día. O sea, yo me encuentro ahora mismo en mi punto en el que llevo 3 años formándome, o sea, número 1 en formaciones
gratuitas y no gratuitas, pero me encuentro en que no sé y me he dado cuenta de decir, jolín, es que no sé hacer lo básico. Es decir, qué es lo que tengo que ir haciendo previniendo, qué programas no son compatibles, qué tengo que ir cada día como, igual que me lavo los dientes antes de irme a la cama, qué es lo que tengo que borrar, qué es lo que tengo que ir archivando cada día para poder organizarme y para poder cada día ir cogiendo más. Porque el día que estoy súper pletórica y tengo un montón de cosas súper guay, no tengo ordenador porque lo he petado. Ole, tengo el móvil, pero claro, entonces tengo que hablar. Entonces me tengo que ir a otro sitio y pedir un móvil, un ordenador y al final, con una cosa que puedo... hay en muchos momentos que digo, de verdad que esto es muy difícil. Entonces me bajo la vibración y ahí vuelvo a generar más bucle. Entonces no sé si tenéis esa fase, sería muy buena. Es verdad que un mentor te puede ir asesorando, pero yo creo que esas cositas básicas de qué es lo que cada día deberías de hacer, pues igual que en la casa ya lo tenemos, que sabes que lo tienes que hacer, pero que no es necesario, pero cosas que sí, como el lavarme los dientes cada día y utilizar una serie de cositas, también hacerlo a nivel base para ir manteniendo nuestros sistemas informáticos, ya que sabemos que los ordenadores tienen un tiempo y en ese tiempo de transición tú necesitas ir generando también ingresos para poder hacerlo. Ok, Mai, te cuento que justo después de la... Gracias. Ya te has vacunado, Nada, a ti. Rafa. No te preocupes, te cuento que justo Tienes mi después de papel, que la lo tengo ahí, por si aportación que está haciendo acaso José Antonio, lo nuestra necesitas. intención... A ver, hay Antes de alguien que por ahí nos hablando vayamos, por muy si te alto, vas a a ver si lo ir luego podemos no te... silenciar. Sí, pero si no, María o la... es Eso es. Entonces te decía, Mai, que justo después de la sesión que está dando José Antonio queríamos ir a un caso en el que podamos ver desde cero qué es lo mínimo que creemos que podemos tener. Pero por darte una respuesta rápida, rapidísima a lo que has dicho, no merece la pena borrar el tiempo que invertimos en borrar cosas y merece más la pena comprar un poquito más de memoria en los sitios. Así te lo digo. Ya, pero a mí me merece la alegría, la alegría aprenderlo para yo tener la capacidad de decidir en cada momento qué es lo que es mejor para mí o no. Yo creo que porque la si voy clave... guardando, el tema es que guardar, yo te lo agradezco y no quiero entrar en un debate, pero creo que el debate es necesario. Porque en mi caso, yo empiezo a guardar y luego tengo tanta información que no soy capaz de manejarla. Claro. Entonces, yo lo que quiero son cosas fáciles y factibles, que me resulte fácil, y el hecho de cuando tú inicias y empiezas a coger estructura, mola. Pero cuando ya resulta que viene un terremoto y te lo derrumba todo, pues claro, hay cosas que tienes que ir gestionando sobre la marcha. Ok, pues ahí en ese caso, Mai, decirte que... Pero que no es una respuesta para ahora, la quería dejar en el aire por si teníais alguna cápsula, porque es muy amplia. Sí, lo podemos hacer sobre la masa. Yo creo que has hablado muy bien de terremotos y yo, aprovechando tu metáfora, te hablo de cimientos que tienen que estar claros, es decir, la gestión documental requiere establecer muy bien cuáles son las claves de cómo lo vamos a hacer y sobre todo luego ser muy ordenados y ser muy disciplinados y hacerlo a diario, eso uno. Y la segunda es que esos cimientos, como en el caso de San Francisco, que se demuestran que son más útiles frente a los terremotos, tienen que ser flexibles, ¿vale? Pero tienen que ser cimientos. Tienen que ser cimientos y tienen que ser flexibles. Si no, viene el terremoto y luego de repente llegará un tsunami y entonces nos matará, ¿vale? Pero hay que ser capaces de adaptarse. Sobre todo yo creo que la clave está en tener muy claro qué es lo que quieres hacer, establecer unos cimientos claros y a partir de ahí ser muy disciplinado. Porque si no, la documentación nos ahoga. ¿Vale? Y por eso te decía que mejor que... Yo es que conozco mucha gente que está todo el día quitando fotos del móvil para que le quepan más. Lo que hay que comprar es un móvil más grande, porque el tiempo que se dedica es que no merece la pena. ¿Vale? Es que no merece la pena, o asociarlo a Dropbox para que se lo descargue directamente. Pero bueno, vamos a dejar seguir a José Antonio y luego en el caso puntualizamos en estas cosas. ¿Te parece, Mai? Gracias por la pregunta, por supuesto. Muy interesante y como dice David, luego lo vamos a profundizar. Hay que volver a la génesis de la ponencia y vais a encontrar un montón de soluciones, que no era antojo hablar del PDF, no era antojo, sino ahí está la clave quizás en la gestión también. Lo vamos a ver luego, Mai, y además muy interesante tu pregunta. Exacto. Bueno, perdona, aquí en Telegram concretamente, fijaros donde tengo la manita, se ve, ¿verdad? Bueno, pues ahí veis un enlace que he creado yo, en este caso en un grupo público. Simplemente con compartir un navegador este enlace
yo puedo de alguna forma hacer, por fuera, ¿no? Videollamadas, lo que fuera, digamos, en otro ordenador. Aquí he creado a modo ficticio un newsletter, en este caso mi empresa, ¿vale? Donde evidentemente asocio una imagen, asocio todo, y yo tengo una serie de suscriptores y administradores. Aquí solo veis uno, lógicamente, porque lo he creado como ejemplo para esta forma, ¿vale? Y puedo darle, en esa creación del canal, pues público, privado, una serie de privilegios, aparte de compartir un enlace. Con lo cual, facilísimo. Y hablando un poco de lo que decía Mai, en este, digamos, mundo de tantas aplicaciones, hay que ir a lo fácil, a lo resolutivo y a lo que cubre nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Continúo por el tiempo porque, si no me equivoco, David, tengo que ir más rápido. Bueno, como decía, tenemos dos aplicaciones que hemos visto ya. Vemos otra que está al mismo nivel que Microsoft To Do, la primera que hemos visto, que es Google Keep, ¿vale? Facilísima, únicamente necesitamos en este caso, en vez de una cuenta de Microsoft, una cuenta de Gmail, y nos va a permitir, de acuerdo, hacer, digamos, también una agenda con notas de voz, con textos, con imágenes, con grabaciones, muy sencilla en su uso, permitiendo compartir información con otros miembros de mi empresa, ¿de acuerdo? O con clientes. Y es muy similar a los famosos POSIT, con lo cual enlaza con otras que vamos a ver más complejas como Trello. Es decir, tenemos una agenda de prioridades, digamos, colaborativa, digamos, una gestión de tareas muy sencilla, con un registro muy fácil y muy asociada, digamos, a esos famosos POSIT o esas notas que todos hemos utilizado, ¿de acuerdo? Y sobre todo permite priorizar tareas, con lo cual todos sabemos las prisas que tenemos hoy en día en muchos aspectos y cómo tenemos que saber priorizar para cubrir o tener objetivos en nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y un pantallazo muy sencillo. Nos va a permitir trabajar con otras aplicaciones, igual que Microsoft trabajamos con Outlook perfectamente, pues aquí podemos integrarnos perfectamente con cualquier aplicación que nos ofrece gratuitamente Google, ¿de acuerdo? Es decir, se integra a la perfección. Y aquí únicamente, pues lo mismo, este POSIT que ves aquí, bueno, tiene el icono de, digamos, de la aplicación, pero aquí podría poner una foto mía, una foto de mi cliente, un fichero PDF, es decir, simplemente doy una prioridad en un tablero a las tareas para que de alguna forma automáticamente sepa cuál es la prioridad que deben de tener. Y sobre todo, lo más importante es que es instantánea, no, lo siguiente. Es decir, rapidísimo. O sea, funciona de una forma acelerada y automáticamente todo lo que hacemos se va a revertir en los otros equipos de una forma muy fácil y muy ágil. ¿De acuerdo? Prácticamente sin conectividad. Misterios de la vida y misterios de Google. ¿Vale? Gratuita totalmente y os animo a que la descarguéis porque es muy fácil. Avanzando. Aquí pasamos, digamos, ya a la gestión colaborativa digamos, de mayor nivel, con una curva de aprendizaje muy fácil, pero sí es verdad con aplicaciones que requieren un poquito más de tiempo y muy orientadas a un entorno colaborativo de empresas que tengáis ya, pues lógicamente, más trabajadores o tengáis, digamos, unos equipos más configurados, especializados y que necesiten una gestión rápida colaborativa, ¿de acuerdo? Y una de ellas, por no decir la más conocida, es Trello. Seguro que os suena también. Totalmente gratuita, en inglés, en castellano, en todos los idiomas del mundo y más. ¿De acuerdo? Permite las mismas posibilidades que tienen las anteriores, pero llevadas a, digamos, vamos, a la máxima potencia, como vamos a ver luego. ¿Cómo se fundamenta la aplicación Trello? Pues en un concepto que ya está universalizado y que aplicaciones como Google Keep ya está empezando a plagiar, entre comillas, que es trabajar bajo un tablero, bajo una pizarra, un entorno digital, como se haría en una reunión, digamos, analógica, donde yo estaría reunido con vosotros con una presencia física, digamos, y iríamos colocando en un tablero, en una pizarra, digamos, una serie de listas, unas listas que yo arrastraría y soltaría según mi interés, es decir, quitaría o pondría según esa reunión presencial que tuviéramos, pues aquí llevado a lo digital, ¿vale? Tiene una curva de aprendizaje relativamente fácil, ¿vale? Es una aplicación muy personalizable, muy interesante
para, digamos, la comunicación corporativa de mi empresa, para hacer equipo, para poder transmitir, digamos, ya no solo valores asociados al proyecto que queramos trabajar en equipo, sino también para darle, digamos, ese peso corporativo que tiene nuestra empresa, ¿no? O que debe de tener. Es rápida sincronizándose, igual de rápida que cualquier otra, y sobre todo está, hoy por hoy, es quizás de las más extendidas, seguro que por lo menos habéis oído hablar de ella, con lo cual es ideal para equipos que de alguna forma tienen un retorno, es decir, para trabajar con equipos que en otras empresas o que la nuestra seguramente ya la conocen y saben trabajarla perfectamente, ¿de acuerdo? Debido a que está muy normalizada. Y dicho eso, hablamos de ese tablero que requiere, por ejemplo, unos niveles de supervisión, es decir, tiene que haber un administrador, ahora vamos a ver ejemplos, donde supervisa esas tareas. Hay, digamos, un concepto de trabajo que es tareas pendientes, tareas en ejecución y tareas finalizadas, es, digamos, el universo de trabajo habitual, pero yo puedo poner muchos niveles de verificación como supervisor de un equipo o de un trabajo, ¿de acuerdo? Y puedo dar notificaciones a esos compañeros por prioridad, por importancia de la tarea, por consecución, etcétera, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como todas ellas, trabajarla en un PC, en un ordenador, en un móvil, en una tablet, porque es multiplataforma, como son todas, evidentemente, porque eso es, digamos, una de las enseñas del trabajo colaborativo y de gestión, ¿de acuerdo? Aquí veis cómo funciona Trello, tan sencillo como meternos en su página web o bajarnos la aplicación en un móvil y registrarnos, como siempre podemos hacerlo desde Google, desde Microsoft o desde Apple o con un correo electrónico personal, que es lo lógico si estamos trabajando a nivel corporativo, ¿de acuerdo? Personalizarla y a partir de ahí, si veis aquí, amplío, aunque esta pantalla está en inglés, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que agregar correos de colaboradores, en este caso nuestros o quien interese para gestionar ese trabajo, para hacerlos partícipes y darle de alguna forma en esa pizarra que vamos a ver ahora prioridades en el trabajo, en el área de trabajo, para que puedan compartir, hacer, gestionar trabajo de una forma más o menos, digamos, implicada. Automáticamente en ese proceso tenemos unos niveles o unos criterios de evaluación, los estándares. José Antonio, perdona. ¿Sí? Mira, Alfonso te hace una pregunta. ¿Trello tiene versión idioma en español? Totalmente. Aquí la veis, como decía, tenemos una pantalla en inglés, pero si os fijáis bien, las otras son en castellano, ¿de acuerdo? Escribir el guión, que es lo que ahora voy a comentar, está en castellano, en móvil, 100% castellano, 100% gratuita, por lo menos en el soporte, digamos, de gestión colaborativa. A partir de ahí, en castellano totalmente, insisto, tenemos unos niveles en tareas en proceso, finalizadas y pendientes, que ahora lo vais a entender perfectamente. Y una serie de ítems donde esos miembros van a poder compartir, pueden etiquetar esa publicación, nosotros como administrador darle una fecha de vencimiento, por supuesto meter ficheros adjuntos, vídeo, audio, como siempre, podemos mover, podemos copiar, podemos convertir la propia tarea en plantillas, ahora lo vamos a ver también, archivar, etcétera, etcétera, etcétera. Y un guión, que es lo que vamos a ver ahora, que creo que es mejor verlo en las siguientes pantallas y lo vas a entender perfectamente cómo funciona Trello. ¿De acuerdo? Y es de la siguiente manera. Cuando ya hemos configurado Trello, es decir, tenemos un administrador o varios, porque podemos tener varios administradores que gestionan una tarea colaborativa, tenemos lo que llamamos antes tablero o pizarra, que no es más ni menos que ese entorno de trabajo tan fácil que voy a ampliar. ¿Lo veis ampliado? Sí, ¿verdad? Vale. Ahí tenéis un ejemplo. Yo tengo aquí una serie de cosas que quiero hacer. Evidentemente aquí las que vais a ver son bastante abstractas, ¿vale? Aumentar clientela en un 25%. Reducir el gasto para suministros de la oficina en un 15%. Es decir, tareas que pueden implicar a un departamento comercial, a un departamento administrativo, ¿de acuerdo? Y donde yo, ¿vale? Puedo dar consejos, puedo hacer un seguimiento de cómo se está utilizando la aplicación,
si esas tareas están cumplidas, es decir, puedo, y además con una ayuda constante de la aplicación, dar, digamos, el soporte al cumplimiento o al seguimiento de esas tareas. Ese tablero que estáis viendo, que como veis aquí marcado en azul, es la parte general donde era, haciendo el símil a esa pizarra, yo voy colocando listas, es decir, POSIT, volviendo a la palabra de antes, ahí yo en esas metas voy colocando listas, porque yo, por ejemplo, si quiero aumentar mi clientela, ojalá fuera tan fácil, ¿no? En un 25%, es decir, quiero un objetivo de ampliación de clientes. Pues yo ahí, evidentemente, implico, en este caso, no solo a lo mejor a mi departamento comercial, pero imaginemos que solo haga el departamento comercial, ¿vale? Pues yo le puedo dar en esas listas consejos, le puedo dar, digamos, actividades. En esas listas le indico, si vamos a aumentar nuestros clientes al 25%, una persona se va a dedicar a reflotar clientes que no conectan con nosotros, yo qué sé, en el último año, ¿vale? Otra persona va a buscar clientes potenciales o nichos de mercado. Es decir, en esa lista nosotros segmentamos y damos privilegio de tareas a ciertas personas de nuestro equipo. ¿Comprendéis? ¿Vale? Siempre en una pizarra, en un tablero que nos va a permitir cómo están asignadas esas tareas, qué consecución de objetivos tenemos, le podemos dar un color, le podemos dar, digamos, un tratamiento personalizado con un control absoluto de la tarea. ¿De acuerdo? Y con esas tarjetas que comentaba que están segmentadas a una parte de nuestro equipo, a todo el equipo, a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. En castellano, como comento, y siempre con tarjetas removibles, conservables, compartibles, privadas, si nos interesa que algunos compañeros no tengan que consultarlas, simplemente porque a lo mejor no es su cometido de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y con una gestión de tareas pendientes, en este caso, vuelvo a decir que el objetivo de tareas no tiene que ser tan complejo, o sea, tan sencillo, en el sentido de que son tareas pendientes en ejecución acabada, sino que pueden ser tareas pendientes, tareas que se ha tomado contacto con el cliente, tareas que de alguna forma están imposibilitando cumplir objetivos, es decir, podemos hacer un esquema en la pizarra mucho más complejo, ¿vale? Pero si seguimos ese pendiente en progreso completada, pues tan sencillo como escribir un guión en esa tarjeta, decir qué tengo que hacer, ¿vale? Aplicar y implicar, digamos, a nuestro equipo de forma más o menos visible, de forma más o menos gestionada, ¿vale? E incluso en la revisión de algunos proyectos donde tenemos que invitar a personas que no están a lo mejor tan directamente vinculadas a nuestra empresa, lo podemos hacer dándoles ciertos privilegios de consumo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis por ahí alguna duda? Esto, como podéis ver, es un poquito más complejo. Os animo a que instaléis Trello y que la probéis, ¿no? Requiere algo más de unos minutos, pero podréis ver que tiene una curva de aprendizaje muy, muy sencilla. Claro, aquí a diferencia, José Antonio, a diferencia del resto de cosas que hemos estado viendo hasta ahora, esto ya es para, o sea, porque hasta ahora podríamos hacer cosas que podrían tener una visión, digamos, de uso casi amateur, claro. Casi en tu vida personal. Tú puedes utilizar con tus amigos un Telegram, o puedes utilizar un To-Do para tus listas y tus cosas del día a día. Pero aquí ya estamos hablando de una gestión de proyectos, estamos hablando de una gestión empresarial ya más clara, ¿no? Y esto evidentemente requiere un poquito más de tiempo, sobre todo a pesar de que es gratuito. A mí no me gusta hablar de que las cosas son gratis, porque claro, lo que pasa es que no tiene coste, pero sí que hay un tiempo por parte tuya que vas a tener que invertir en sacar adelante o en activar esta herramienta. Y luego, en función del número de personas que haya en la empresa y sobre todo de su perfil, estas herramientas son más o menos aceptadas. Por ahí había un compañero de Picarazus, Laura, por ejemplo, que nos decía que es la que utilizan en el equipo, pero seguramente ellos se dedican a la innovación y sus perfiles son propicios para que esto pueda ser posible, y sin embargo habrá otras empresas cuyos perfiles sean diferentes y por tanto estén menos habituados al uso de este tipo de herramientas, y a lo mejor incluso no lo necesitan, ¿eh? No necesitan. Yo creo que estas herramientas, por ejemplo, para una persona que tiene una casa rural, se pueden gestionar de otra manera en la casa rural, y no necesariamente tenemos que ir a una herramienta tipo Trello o Asana, que vendrá ahora seguramente, porque son un poco más complejas y requieren un poquito más de inversión de tiempo.
Ya sabemos que de dinero no, porque son gratuitas, pero bueno, no sabemos si en algún momento de repente los administradores de la herramienta podrán pasar un pago. Seguramente no será nada excesivo, pero es posible que pueda suceder, ¿no? Totalmente de acuerdo, David. Empezando por atrás, el pago llegará algún día, evidentemente nadie da duros por pesetas, ¿no? Como se dice, como refrán castellano. Y bueno, son gratuitas en efecto, pero bueno, quizás para la gestión de cuando hayan fidelizado, digamos, a muchísimas personas, pues para ciertos servicios, como pasó con Dropbox, ¿eh? Dropbox hoy en día está universalizado. Hay gente que a nivel personal lo utiliza, incluso tenían una opción de dar gigas de almacenamiento por registro, pero hoy en día ya prácticamente está abocado y es una opción de pago. Y dicho eso, ahí, David, estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que coger la aplicación que nos convenga. Cada persona, cada empresa, cada pequeño o gran negocio tiene su segmento, tiene su forma de trabajar y tiene un equipo más o menos grande, un equipo más o menos complejo y una serie de gestión de proyectos más o menos complejos. Pero vamos a lo sencillo, o sea, yo creo que una aplicación como esta, de alguna forma, si le perdemos el miedo y la sabemos, tiene una curva de aprendizaje. Imaginaros un bar. En principio, un bar puede ser un negocio que diga, bueno, ¿yo por qué voy a utilizar para un bar una aplicación así, ¿no? Pero imaginaros utilizar en un bar un tablero donde tengo que gestionar proveedores, hacer pedidos, ¿de acuerdo? Invertir en publicidad, yo qué sé, en redes sociales, por ejemplo, en marketing operativo, una serie de tareas. Imaginaros que en ese equipo del bar yo tengo 2 empleados, un camarero, otra persona de confianza que a lo mejor lleva el tema de pedidos. Imaginaros que yo en esta aplicación de Trello, en ese tablero, hago esas listas, ¿vale? Pedidos, pago a proveedores, yo qué sé, gestión de apertura y horario, etcétera. Me lo estoy inventando, lógicamente, por el camino, ¿no? Y en esas tarjetas implica a una u otra persona. Y doy privilegios no solo de consulta, sino también puedo hacer equipo porque puedo ver cómo se gestionan pedidos para que mis otros compañeros aprendan a gestionar pedidos, puedo ver cómo se gestiona, yo qué sé, el pago a proveedores, etc. O no puedo verlo, es decir, son aplicaciones colaborativas para equipos más o menos amplios que a lo mejor no lo necesitan, como decía David, pero puede que también lo necesiten. Antonio, disculpa. Mira, Laura está levantando la mano. A ver si quiere preguntar. Laura. Buenas. Encantado. Encantada, gracias. No, simplemente quería comentar que una cosa con el Trello, que siempre se pone como una herramienta que puede servir muy bien, que bueno, que hay que usarla a todo el mundo y demás, pero al final una cosa que creo que es importante tener en cuenta muy claro es que Trello al final es un entorno, es un sitio que te deja crear listas y poner etiquetas y bueno, poner tarjetitas y tiene más funciones, pero lo que es crítico, lo que es vital es establecer una buena metodología de gestión sobre este. Porque dices, bueno, una curva de aprendizaje, venga, entrad y a ver cómo jugáis. Bueno, hay diferentes formas, lo que has presentado del por hacer en proceso hecho o otro tipo. Nosotros hacemos unos mix de metodologías un poco raros, pero al final es eso, es dejar claro que, porque hay mucha gente que entra, no sabe qué hacer y se frustra y deja Trello. Es decir, que simplemente remarcar eso, que es un entorno, pero que será muy importante saber qué hacer sobre él. Claro, un poco adaptar a cada caso. Gracias, Laura, por la aportación. Trello no gestiona tu empresa, la gestionas tú. Es un soporte, es una muleta que te permite organizar la manera de gestión que tú ya tengas. De tal manera que tú necesitas saber cómo vas a gestionar tu empresa y esto es una manera de recoger la información y darte soporte y sobre todo hacerlo de manera compartida con otras personas. Yo tengo que decir que tanto Asana como Trello lo hemos intentado en PaperThink y nos ha costado trabajo. No quiero desmoralizar a nadie, pero somos mucha gente y hay que ser muy disciplinado para poder llevarlo bien y no ha dado el soporte que queríamos. Al final contratamos a una directora de proyectos y es la que gestiona los proyectos. Y ella se apoya en las herramientas que cree oportunas, pero está formada en Project Management y realmente es la metodología que ella utiliza la que permite gestionar los proyectos. Porque el Trello por sí mismo no gestiona el proyecto, sino que es un soporte para la gestión de proyectos, como creo que José Antonio estaba explicando, ¿no? Al final es verdad que, y muchas gracias Laura por la aportación,
Al final es verdad que la gestión de proyectos la tienes que hacer tú, evidentemente. Vale, José Antonio. Sí, sin duda alguna. O sea, como decía en este caso Laura, es una aplicación que hay que llevarla al terreno del lenguaje que utilizamos en nuestra empresa. Y es fundamental. Yo ahí, no es que difiera, sino que creo que es una aplicación fácil de utilizar. El problema viene cuando la metodología, como decís, no está unificada. Esto es como el libro de estilo de una empresa o digamos, la cultura empresarial, ¿no? Es una aplicación que, como decía David, no gestiona, pero no resuelve proyectos. Hay que utilizarla con un código claro, totalmente democratizado, totalmente abierto y perder el miedo escénico porque es muy fácil, pero, bueno, muy fácil, me refiero a fácil de utilizar, pero sabiendo que el lenguaje que vamos a utilizar todas las partes implicadas, como decía Laura, tiene que ser muy unificado. Hay que partir de premisas, desde mi punto de vista, muy sencillas y a partir de ahí la implicando de una forma normalizada porque lógicamente es más compleja que las primeras que hemos visto y sobre todo menos unidireccional, ¿no? Lo cual hay que saberla trabajar, hay que echarle un tiempo y hay que implementarla en nuestro negocio de una forma, digamos, más mesurada. ¿De acuerdo? Como estamos viendo aplicaciones de gestión y la gestión, como decía David, es algo muy abierto, también me gustaría que habláramos de otra, que es Microsoft Teams, que en principio puede parecer que no es una aplicación usada como Trello o como Trello de una forma en la gestión, pero desde mi punto de vista conecta muy bien con equipos, conecta muy bien con funcionalidades y conecta muy bien con los entornos de trabajo que tenéis, aunque ya están prácticamente cada vez más 50-50 Mac y Apple, pero conecta muy bien con Microsoft, conecta muy bien con un PC y también con Mac, porque este señor que os está hablando trabaja con Mac y está utilizando también Microsoft Teams en sus procesos de trabajo y sobre todo en los procesos de trabajo externos, es decir, de cara al cliente. Es decir, la gestión de proyectos colaborativos con el cliente. ¿De acuerdo? Una aplicación con la misma prudencia que decíamos antes, totalmente gratuita, pero con estas características que me gustaría que tuvierais en cuenta. Muy ágil para trabajar con equipos, tiene una videoconferencia gratuita, y esto lo pongo y lo remarco en cuanto que sabéis que Zoom, por ejemplo, que es esto que estamos utilizando ahora mismo para comunicaros, bendito Zoom, ¿no? En los tiempos que corren, pero de alguna forma a veces para los permisos que tenemos que tener para muchas personas tenemos que pagar, mientras que la videoconferencia aquí en Teams es totalmente gratuita en tiempo y en nivel de usuario. Facilísimo de programar y convocar, bueno, ni más ni menos fácil que otro tipo de aplicaciones, es decir, un enlace que comparto con las personas que quiero implicar, en este caso la videoconferencia, un chat colaborativo mucho más, desde mi punto de vista, mucho más amplio que el que tenemos por ejemplo, en aplicaciones como Zoom, que solo nos permite compartir, digamos, archivos y escribir. Aquí podemos de alguna forma ver vídeos, compartir partes de una charla que ya hemos tenido, que estamos grabando, digamos, retroalimentarnos, muy útil, por ejemplo, para personas que han entrado tarde en una charla y que quieren escuchar parte de lo que no han podido escuchar al no llegar ahora. Es decir, permite compartir pantalla, por supuesto, pero además permite compartir pantalla de una forma muy interesante, que es, imaginaos que estoy con un cliente, quiero que vea una metodología de trabajo, un proyecto, pero de alguna forma quiero que vea la pantalla, ¿no? Y esos cajones, esas herramientas que tenemos, digamos, o esas cosas que no queremos que vea, que no la utilicen. Pues bueno, pues Teams es una aplicación ideal para eso, porque permite compartir a diferentes niveles y de forma muy interesante. Por supuesto, compatible. Esto es una guerra, a ver quién se posiciona en el mundo de la gestión colaborativa. En el caso de Microsoft, esta es la aplicación que tiene, digamos, igual que tenía To Do, que la vimos al principio, como
una aplicación muy fácil de gestión. Esta es, digamos, una de las aplicaciones reinas que tiene para trabajar con Outlook, con OneNote, con Office, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Con otro tipo, con Yandex, con otro tipo de aplicaciones de Microsoft o vinculadas a Microsoft. Por supuesto, perfecta para teletrabajar, estará bueno, ¿no? Como cualquiera de las que hemos visto, pero permite incluso herramientas como es, por ejemplo, el fichaje. Fijaros hasta qué punto tenemos, digamos, aplicaciones que además de gestionar proyectos nos permiten que un determinado empleado pueda fichar desde la aplicación móvil, podamos tener un control horario o podamos hacer un trabajo colaborativo. Es decir, se extrapolan ya, digamos, esas funciones de la gestión. ¿De acuerdo? Evidentemente podemos ser administradores en diferentes privilegios como pasa con Trello, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como enfatizaba al principio, es ideal para reunirse con clientes, además de equipos internos de trabajo. Es decir, es muy útil para trabajar con el cliente. Luego poner un ejemplo, si queréis, de cómo lo hago yo con clientes sin que tengan que tener conocimientos de Teams y sin llevarlos necesariamente a que tengan que utilizar estas aplicaciones, ¿no? Que siempre es un hándicap en normalizar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es más o menos el resumen de aplicaciones que tenéis. Tenéis 500 más, por decir una cifra. Aquí tenéis pantallas, perdón, de Teams, para que veáis que tiene un entorno de trabajo muy fácil, totalmente en castellano, totalmente gratuito, como decía. Agregamos personas, creamos canales, es decir, todas tienen, digamos, un código de trabajo muy similar. Muy interesante el tema de los fax, es decir, de las preguntas frecuentes. Podemos trabajar con entornos colaborativos que no necesariamente son nuestros empleados y tener, digamos, un código de trabajo que puedan entender perfectamente, consultándolo, con links, por supuesto, también asociados. Una videoconferencia fácil, intuitiva, como la que tiene Zoom, ¿de acuerdo? Y un sistema de trabajo a medio camino entre un chat, entre equipos. Aquí he configurado 3 para que veáis un poco cómo puede funcionar con códigos de color. Es decir, muy fácil desde mi punto de vista de utilizar, muy normalizada también como Trello. Y vamos a ver por dónde va el camino, pero muy recomendable por lo menos para que la veáis y la utilicéis a medio camino entre la gestión, la videoconferencia. Tiene un poco de todo, ayuda a hacer equipo, ayuda a gestionar proyectos y ayuda también a gestionar mi empresa. ¿De acuerdo? José Antonio, creo que ¿Sí? Laura tiene una pregunta. Por supuesto. Laura, a tu disposición. José Antonio, yo tenía una pregunta respecto a Teams. ¿Sí? Nosotros, bueno, que era una pregunta que quería hacer más adelante también, es nosotros por proyectos tenemos que tener un entorno así compartido de trabajo con los clientes. Sí. Si montas este tipo de entorno en Teams, es como que obligas al cliente a tener que instalarse el programa, darse de alta en Microsoft, o qué implica al cliente que yo diga, oye, métete aquí y trabajamos aquí. Claro, vas a ver, todas las aplicaciones tienden lógicamente a llevarte al terreno de instalártelas, ¿no? En el sentido de fidelizarte. Pero en este caso, por ejemplo, si tienes Outlook, ¿vale? No necesariamente tienes que utilizar Teams, es decir, se entiende perfectamente con Outlook, es decir, que ya lo tiene un porcentaje muy alto. Si instalas Teams, tampoco es que esté forzando al cliente de alguna forma a nada grave, en el sentido de que tampoco es que lo tengas que condicionar a trabajar con ellos, pero les das una forma de trabajo muy fácil, muy colaborativa y muy universalizada. Y luego, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, con Webex o con otras aplicaciones que empezaron muy fuertes y que ahora el tirón está siendo más complejo? Es darle un enlace y rápidamente está conectado, rápidamente comparte pantalla a él sin tener que dar privilegios como pasa con Zoom. Es decir, un montón de cosas que tiene muy fáciles, muy intuitivas, una gestión del micrófono muy fácil, de la llamada, de la videoconferencia, con pegas como todas, pero yo creo, respondiendo a tu respuesta, Laura, que es muy útil para vendérsela, entre comillas, a clientes externos por su facilidad, por su familiaridad con Microsoft, con su versatilidad con otras aplicaciones y desde mi punto de vista, cosa que Trello no tiene, es esa, digamos, esa interfaz tan conocida ya por el usuario.
y por supuesto en el móvil, ¿no? Facilísimo de utilizar también. Si te sirve, Laura, de referencia, a nosotros nos pasa algo parecido. Trabajamos con muchos clientes y cada cliente tiene sus preferencias y cada cliente tiene sus entornos operativos preferidos, ¿vale? A veces pensamos que la innovación es más de Mac y te encuentras con mucho Microsoft, te encuentras con mucho software libre. Y es verdad que en algunos casos, incluso el mismo cliente, por ejemplo, la Junta de Extremadura, una diputación, unas veces te trabajando con un sistema, el mismo cliente, ¿eh? Y una consejería con una cosa, un cliente con otra, el profesional con otra cosa. En el ámbito público muchos de los servicios están absolutamente capados, no le puedes mandar no puedes mandarle un WeTransfer porque no lo ven, es muy complejo. Yo creo que aquí la clave está en tener muy claro qué es lo que tu empresa quiere utilizar de manera preferente porque te viene bien en el día a día, más allá de la comunicación con el cliente, y luego muy importante hacer una muy buena labor con el cliente de decirle, nosotros trabajamos así, podemos abrirnos a otras herramientas si tú quieres, pero esta es la manera en que nosotros trabajamos y en la que lo podemos gestionar y tener para ello siempre la disponibilidad de explicarles cómo funciona, de explicarles cómo descargarlo, hacer un pequeño vídeo para que entiendan las funcionalidades más importantes, si es que tú vas a apostar por un elemento concreto vinculado a un programa o a un sistema. Yo creo que en este tiempo de pandemia habremos utilizado como 7 u 8 herramientas para hacer videoconferencias, para hacer... La suerte es que en general la cultura digital de la gente ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y eso nos viene bien, en general. Pero hay que estar preparados, como decíamos, de los pilares, ¿eh? Los pilares tienen que estar, pero como los de San Francisco, que sean un poquito flexibles, porque si no nos dejamos por el camino, sobre todo la experiencia de cliente, que es lo fundamental al final en este tipo de procesos. Al cliente no solamente que le llegue ese, yo qué sé, pues hablando con José Antonio, que le llegue ese manual de identidad corporativa en la calidad correcta y de manera correcta, sino que además sienta que es fácil para él descargarlo o para ella y que le acompañas en ese proceso. Yo creo que la clave está también en estar un poquito más cerca de quienes tienen menos conocimiento técnico para que tu servicio sea bueno y al mismo tiempo se perciba como bueno. Pero flexibilidad y mucha mano izquierda. Si eres capaz de convencer a los clientes para que utilicen lo que tú usas, pues fantástico. Si no, pues tendrás que adaptarte. Sí, es un poco de todo. Gracias. Sin duda. Y como dice Laura, vamos a ver, todo esto tiene también un contenido filosófico, digamos. Poneros, como decía David, en que hace un año, año y medio esto se ha disparado, evidentemente por la situación, a nivel de empresa más si cabe, aunque a todos los niveles. Y se trata de encontrar aplicaciones que cubran nuestras necesidades, pero también hay que tener mucho cuidado, como decía David, en el sentido de cómo empatizamos, cómo abordamos al cliente, cómo conectamos con él. Muchas veces damos por hecho de que el cliente va a conocer estas tecnologías. No me gusta utilizar el término nuevas tecnologías, porque creo que son tecnologías que llevan mucho tiempo ya, aunque parezca mentira, la informática va muy rápido, y muchas veces ese cliente tiene derecho legítimo a no tener, perdonad la expresión, ni pajolera idea de herramientas de gestión, y es totalmente lícito, y somos nosotros los que estamos obligados a, de alguna forma, ofrecerle un entorno colaborativo fácil, asequible, no dar por hecho que mandando un enlace ya está todo hecho. Este señor tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a saber, a no compartir una pantalla, a no saber cómo se activa un micrófono. Es decir, tenemos que empatizar con el cliente porque la tecnología, aunque a veces todos, si nos miramos el ombligo, pensamos que somos a personas avanzadas, que tenemos un conocimiento, digamos, más privilegiado a la tecnología, la tecnología no deja de ser una ciencia de burro en el sentido de que avanza, todo tiene una curva de aprendizaje y todo tiene que adaptarse. Incluso vuelve para atrás, fijaros en WhatsApp. En los años 90 existía una cosa que se llama SMS, que duró prácticamente 15, 20 años, que ya ¿quién manda un SMS? Los bancos y poco más, y algún que otro código de seguridad. Y sin embargo, de repente aparece, hace unos años, una aplicación que se llama WhatsApp, que vuelve al mismo sistema de trabajo que es una mensajería instantánea, ¿vale? Pero no deja de ser mensajería de teclear, y que yo personalmente comparto en un audio más que en un texto, porque al final me hace perder más tiempo. Y si abusas de una aplicación, lo mismo, como decía David, estás perdiendo recursos para ese cliente. Y esos pilares, como decía, pues tienen que ser todavía removibles, todavía, digamos, sentarse en cosas prácticas, en cosas que están llegando, que nos facilitan el trabajo,
pero no dar por hecho de que todo ya es cátedra y que las cosas se pueden mejorar y cambiar. Estamos todavía por ver cuál será el estándar, aunque nunca hay estándar porque todo empieza y todo acaba, pero cuál será el estándar dentro de 2 o 3 años, y estoy seguro que no tendrá mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, en el sentido de que esto evoluciona demasiado rápido, ¿de acuerdo? Y que estamos en un perfil totalmente cambiante la empresa. Y al final yo lo que quiero es facilidad a la gestión de mis equipos, facilidad a la gestión con mi cliente y entornos de alguna forma fáciles, manejables, con una curva de aprendizaje relativamente rápida y que no me den problemas, ¿de acuerdo? Y como decía, para acabar y entrar si queréis en el debate un poco, hablar de otras herramientas auxiliares, invitando a que busquéis vuestro camino, como decía Buda, pero en este caso en el mundo tecnológico, a que busquéis vuestro camino, que no tengáis miedo a la tecnología y que existe una aplicación segura que os va a cubrir vuestras necesidades. Si vuestra empresa está orientada a la formación, como otras, algunas que se han comentado, y no a la gestión de equipos, pues quizás con aplicaciones como Skype, Zoom o Cisco Webex para trabajar únicamente lo que es la videoconferencia es suficiente. A veces una gestión de equipos de trabajo es una simple conversación. No hace falta un Trello con 40 tableros. Es decir, vamos a ir a la realidad y vamos a implantar metodologías y sistemas de trabajo que valgan. En otros casos, habrá que ir a Trello o habrá que ir, como decía David, a aplicaciones como Asana o Basecamp, que son iguales de complejas, en el sentido positivo, por favor, que Trello, y que van a permitir una gestión de proyectos y de equipos, digamos, mucho más abierta, mucho más compleja, muchísimo más ambiciosa. Pero en otros casos resulta que es que yo, para visitar a mis clientes, resulta que trabajo con una tablet, no tengo tiempo más allá de enseñarles un muestrario, y una aplicación como Evernote, que nació prácticamente pensando en el iPad, es más que suficiente. Y ellas mismas se retrotraen, van ampliando, se van segmentando, van metiendo funcionalidades como es la videoconferencia, como es el chat instantáneo, etcétera, 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 o compartir archivos que nos van a permitir, sin duda alguna, cubrir nuestras necesidades. Con lo cual, desde mi punto de vista, sin entrar en las profundidades que entraremos ahora de las experiencias, ¿no? Elegir un camino fácil y rentable, porque tampoco sabemos por dónde va a ir todavía hoy en día la tecnología en cuanto a aplicaciones, y todas de alguna forma están integradas. Con lo cual, buscar algo que cubra vuestras necesidades. Hemos visto aplicaciones más o menos complejas, muy fáciles y más individualizadas como Todo. Hemos visto otras como Trello, es decir, cada una va a cubrir unas necesidades concretas. ¿De acuerdo? Y bueno, aparte de estar a disposición de David, que es un verdadero placer, y de todos vosotros, cualquier pregunta, pues encantado. Ahora no os oigo, no sé si es que... Ahora. Ahora sí. Ok, vamos a dejar de compartir pantalla, si te parece, José Antonio, así nos vemos mucho mejor todos y todos los que estamos aquí. Estaba previsto que pudiéramos hacer una pequeña encuesta online, precisamente con una aplicación que nosotros usamos mucho y que se llama Easy Retro, ¿vale? No sé si, María, tienes el enlace por ahí. Está perfecto, pues si lo puedes poner en el chat te lo agradezco. Fantástico. Vale, pero os recomiendo que la abramos. Vamos a leer juntos las preguntas que incluye, solamente tenéis que pinchar ahí y eso os llevará a otro lugar, que es una aplicación que estamos haciendo, ¿vale? Os cuento porque esta aplicación es muy interesante para todos aquellos que tenéis que trabajar con clientes o que hacéis incluso encuestas con vuestros clientes o que hacéis formaciones, ¿vale? No os preocupéis porque ahora pasará que estáis un segundo así como inquietos porque os ha llevado a otro sitio, no pasa nada, es normal. Mirad, lo que tenemos aquí en esta aplicación que se llama Easy Retro, es una encuesta online, ¿vale? Esto te va a permite en tiempo real que nosotros podamos haceros unas preguntas y que vosotros las podáis responder. Esto tiene varias cosas que son muy interesantes. La primera, bueno, esta encuesta evidentemente la hemos generado nosotros esta mañana. Para poder responder a ¿gestionas tu pyme con aplicaciones digitales? Yo le daría al signo más, diría que sí, le daría al check,
y ahí aparecería esa respuesta. Dos o tres cosas que tiene de buena esta aplicación y que me gustaría que vosotras y vosotros, que ya la tenéis abierta, no os preocupéis cuando cerremos este taller, no vamos a perder la información, toda está ahí. Me gustaría que dedicáramos 5 minutos a responder a esta encuesta. Es muy sencilla, ahora la vamos a ver. Teniendo en cuenta dos cosas. La primera, cuando respondáis, solamente veréis vuestra respuesta. Y eso es porque no queremos que las respuestas de otras personas puedan influiros en la respuesta que estáis dando. Es muy importante que respondáis una por una las preguntas, ¿vale? Ahora mismo solo estamos respondiendo a la pregunta número 1. Y en segundo lugar, que sepáis que la respuesta es completamente anónima. Nosotros no sabemos, aunque hemos creado nosotros esta encuesta, no sabemos quién está respondiendo, ¿vale? De tal manera que es absolutamente anónima. Esta es una aplicación muy útil. Me gustaría que le dedicáramos 5 minutos. Vamos con la pregunta número 2. Que le dedicáramos 5 minutos porque luego queríamos ver algunas cosas, como bien ha comentado la compañera, más concreta, ¿vale? No os preocupéis, cuando esto termine, cuando la sesión termine a las 12, esto sigue estando plenamente abierto y os pido por favor que respondáis en cualquier caso a esta encuesta, ¿vale? Porque nos va a dar información a nosotros y a la Cámara de cómo estáis más o menos en materia de digitalización de gestión de proyectos, ¿vale? Así que esto no se termina. Cuando luego terminemos yo os recordaré también que le podamos dedicar 5 minutos, porque sí que me gustaría dedicarle tiempo, como bien ha dicho la compañera, a esos elementos que consideramos esenciales en la digitalización de la gestión de proyectos para las empresas, ¿vale? Así que os dejo, me callo 2 minutos, 3 minutos, y para que podáis responder a esta encuesta, ¿de acuerdo? Ya veo que habéis pillado la dinámica perfectamente. Vamos a la pregunta que es, le damos al signo más, eso nos abre una casetilla y ahí respondemos. Las preguntas, ¿gestionas tu pyme con aplicaciones digitales? Sí, no, eso era de control. ¿Qué buscas? Eficiencia, coordinación, almacenaje de la información, me refiero. ¿Le dedicas tiempo, inversión y conocimiento que precisan? ¿Qué grado de satisfacción con ellas tienes? Pues el 20%. ¿Y a qué se debe? El 20%, porque yo creo que no estoy obteniendo lo que me gustaría. El 50%, porque la verdad es que me son útiles, aunque tengo mucho que mejorar todavía. El 100%, porque sin ellas estoy perdido o perdida. Bueno, lo ponemos. La siguiente pregunta sería, ¿qué otras usas que te sean útiles? Es decir, además de las que hemos hablado hoy, o al menos haces una lista ahí de qué aplicaciones usáis que os resultan útiles. También para que el resto pueda saber cuáles son. Y luego, ¿por dónde querrías continuar, aparte de lo que ya usas? Y finalmente, ¿qué le pides a la cámara en el proceso de digitalización? Venga, vamos respondiendo, ¿vale? Que veamos ahí un montón de respuestas, que al final no deja de ser tomar la temperatura. Pues Antonio, tú también, ¿eh? Que al final no deja de ser tomar la temperatura. Yo la relleno porque además este tipo de aplicaciones se están poniendo cada vez, son más útiles para encuestas totalmente rápidas y sobre todo, bueno, supongo que lo comentarás también, David, con una ponderación de datos rapidísima. Eso, además, luego esta aplicación tiene diferentes herramientas, como el hecho de que luego podríamos quitar esa máscara que tienen las respuestas de los compañeros para poder verla, podemos votar la mejor respuesta, podemos hacer comentarios sobre las propias respuestas, ¿vale? Esta aplicación, como digo, a nosotros que nos dedicamos a la formación ahora más online que presencial, nos viene muy bien. Y sobre todo para procesos participativos, tengo que deciros, por ejemplo, que el plan de igualdad, el plan de juventud de la Junta de Extremadura se ha hecho todo utilizando, se ha hecho todo online, evidentemente, porque estábamos en plena pandemia. Se han utilizado muchas de estas herramientas y son súper útiles. Puedes hacer que participen 200 personas al mismo tiempo sin que se caigan los POSIT de ningún sitio, que es lo habitual cuando utilizas muchos POSIT. Interesante, sin duda. Ok, pues seguimos respondiendo, por favor. Agradezco, que estáis ahí dando muy buenas respuestas. Bueno, muy buenas no lo sé porque no las estoy leyendo todavía, pero por lo menos abundantes respuestas.
Venga, vamos terminando. Un poquito más. ¿De qué va la número 6? La número 6. La número 6 dice por dónde hemos puesto algunas aplicaciones que estás utilizando que son útiles, y luego la número 6 se refiere a por dónde quieres continuar. Es decir, además de lo que ya has hecho, por dónde quieres seguir, qué más cosas quieres hacer en digitalización. A eso se refiere. Vale, vale, gracias. Vale, gracias, Ascensión. Venga, un poquito más. Ok, pues hasta ahí. Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Si queréis, María, si quieres, ábrela para que podamos echarle un vistazo rápido, ¿vale? Mientras vais leyendo, ya veis que ahí hay una mano que se puede pinchar sobre ella y así aparece un voto, por si alguna os llama la atención, pero no quiero que le dediquemos mucho tiempo a esto. Como lo tenéis en vuestros ordenadores, como digo, se va a quedar ahí y podéis seguir respondiendo. Me gustaría centrarnos en esa petición que nos ha hecho la compañera, creo que ha sido Mai, para poder hablar de por dónde empezaríamos, de cómo sería, qué sería lo mínimo, utilizando como casos el propio José Antonio, la empresa de José Antonio, y también pues la nuestra propia, que creo que puede ser, no ejemplo de nada, pero sí para que tengamos una referencia de ya 10 años de trabajo, lo que hemos ido intentando y lo que nos ha ido sucediendo, ¿vale? Si os parece, empezamos por ahí. Si me preguntáis qué sería lo que yo creo más importante en una pyme, sería la salvaguarda de la información y la gestión documental. Eso sería para nuestra empresa, que en 10 años igual ha desarrollado 500 proyectos o 600 proyectos. Claro, para nosotros, salvaguardar la información de esos proyectos, que como somos una agencia de innovación, la mayor parte de ellos no son replicables, pero ahí es el histórico de la empresa. Para nosotros, trabajar con algo parecido a Dropbox, de pago o gratuito, ahí ya cada uno que elija. Trabajar con algo parecido a Dropbox o trabajar con algo parecido a Drive o como quiera que la aplicación la quiera llamar mañana, es esencial, porque te permite almacenar la información de la manera correcta, poderla compartir con tu cliente, poder trabajar todo el equipo de manera colaborativa, gestionar adecuadamente la información es muy importante. Cuando hablamos de gestionar la información, hay una particularidad de este tipo de aplicaciones y es el acceso a la información de manera distribuida. Es decir, desde cualquier lugar del mundo, con cualquier aplicación que te presta un suizo, si es que estás de vacaciones allí, o cualquier persona del equipo puede acceder a eso. Por tanto, será más relevante cuando seamos capaces de tener una aplicación que permite acceso distribuido, acceso en diferido, acceso no localizado geográficamente. Eso es esencial. Por ahí empezaría yo. No sé cómo lo ves, José Antonio. Pues totalmente de acuerdo. Unas puntualizaciones que voy a hacer, pero desde mi experiencia. Sí, sí, por supuesto. Y por supuesto el resto que aporte lo que quiera. Claro, David ha dado ahí ha dado la campana sobre todo en cómo se gestionan esos datos y esos clientes. Muy importante la privacidad de datos, muy importante cómo custodiamos esa información, cómo la compartimos con otros equipos, fundamental. Y por añadir algo, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? En mi experiencia se hace vital, al final lo sencillo es lo que triunfa y sobre todo un flujo de trabajo que no solo sea fácil para mí o para mi equipo incluso, sino siempre pensando en el cliente. ¿Qué cliente tengo delante? ¿Qué tipo de cliente tengo? Y sobre todo, ¿cómo le facilito las cosas? Y vuelvo a la génesis de lo que hablamos al inicio de esta, digamos, de esta ponencia, ¿no? Que es
¿cómo no voy a utilizar un flujo de trabajo, por ejemplo, fundamentado en ficheros PDF? Algo que puede abrir cualquiera, que puede consultar, que puede ver. Como, cuidado con, por ejemplo, aplicaciones como Dropbox, que están ahí, que son interesantísimas, pero de alguna forma le tengo que facilitar el envío de información. Es curioso, ayer con David, poniendo en común esta ponencia, ayer hubo un fallo, ¿verdad, David? En el envío, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Y fue, ¿sabes por qué fue? Vamos, me encanta compartirlo en público porque creo que estas cosas, pues fue simplemente por renombrar un fichero. Claro. Es decir, yo a título personal renombré el fichero y David en ese momento, en cuestión de segundos, ¿verdad? Si no me equivoco, no pudo consultarlo porque yo le había dado los privilegios de acceso a un solo fichero. En este caso, renombré de forma mecánica. Estás corriendo en el entorno de trabajo. Entonces, lo que quiero decir con ello, tenemos que dar un soporte fácil, ágil, pero sobre todo muy... Porque para David, que está familiarizado con esto, sabe perfectamente que el fallo viene por ahí. De hecho, yo te lo identifiqué, digo, lo tienes que haber renombrado o alguna cosa. Exactamente. Pero imaginaros un cliente que no sabe ni siquiera lo que es renombrar un fichero, que es totalmente legítimo. Un señor o una señora que no tiene conocimientos informáticos y que es un cliente prioritario para nosotros, estratégico, y entonces hay que darle facilidad en ese trabajo, en esa nube, en ese formato. Sí, seguimos avanzando. Hemos dicho el almacenamiento en primer lugar. Yo me he hecho aquí una lista, ¿vale? Mientras. La segunda cosa que creo que es esencial, desde mi punto de vista y por el estilo nuestro de negocio, eso no tiene por qué ser para vosotras, es una agenda y un calendario. Una agenda y un calendario compartido con tu equipo porque tenéis muchísimas cosas que hacer, yo también. Y por cierto, yo ya no distingo entre la agenda personal y la profesional. Es decir, yo esta tarde voy al peluquero, como puede observarse, y efectivamente el peluquero aparece en la agenda, porque es que los autónomos no tenemos vida personal ni vida profesional. Y como a mí me ponen otros compañeros del trabajo, me colocan reuniones con proyectos, pues todo tiene que estar ahí puesto, ¿vale? Por tanto, agenda y calendario. Y hay una cosa muy importante, hay una herramienta que es fundamental para nosotros, que es el móvil, el ordenador y el móvil. Por favor, no escatiméis en invertir en un buen ordenador y en un buen teléfono móvil. Lo voy a decir otra vez, que parece que no es el sitio apropiado en el que se debería decir esto. No escatiméis en invertir en un buen ordenador y en un buen móvil. Yo uso Mac porque está mucho menos afectado por virus. Y es que tengo muy malas experiencias anteriores con los antivirus y los virus. Y los Mac no necesitan antivirus. Ahí os lo dejo, ¿vale? Pero cada uno que haga lo que quiera, eso sí, que sea de calidad. Si el ordenador se te apaga de vez en cuando, es que el dinero que perdemos cuando tenemos que recuperar cosas, porque nuestro tiempo es dinero, haced un cálculo. No escatiméis en un buen móvil, que tenga no batería, que funcione perfecto, que tenga almacenaje perfecto, que esté perfectamente sincronizado con tu ordenador. Eso de tener que volver a casa a mandarle un archivo a un cliente porque lo tienes no en online, sino en el escritorio del ordenador, eso es del siglo pasado. Todo tiene que estar en la nube y todo tiene que ser plenamente accesible desde cualquiera de vuestras aplicaciones. Ya sé que alguno se sonríe y nos sonreímos porque sabemos que es cierto, ¿vale? La tercera cosa que yo creo que es esencial es la suite ofimática. Dejaos de piratear software. Dejaos de piratear software, ¿vale? Utilizad software bueno, legal, de calidad. No solo porque este proyecto sea de Red.es, del Gobierno de España, sino porque donde se adquiere un software no hay piratas, ¿vale? Esto, y sobre todo hay menos posibilidad de error. Por suerte, utilizamos últimamente mucho software bajo servicio. Mucho software que puede ser gratuito y mucho software que, bueno, gratuito no, sin coste, ¿vale? Entonces, David, no hace falta piratear en ese sentido. David, sí. Mira, Raúl te pregunta, sugerencia de aplicación, agenda y calendario, ¿lo ves? Vale, mira, Raúl, cuando nosotros, por ejemplo, pero este es nuestro caso, nosotros utilizamos una suite completa de Google y entonces el calendario nuestro es el calendario de Google. Nuestro correo, a pesar de que es paper-thin, está disponible en gestión bajo Google. Utilizamos Drive o lo que quiera Google llamarlo nuevo. Realmente nosotros nos hemos, entre comillas,
rendido a Google y utilizamos y exprimimos, han hablado antes de Hanaud también, y exprimimos al máximo las posibilidades que te da Google. Contratar un servicio profesional con Google no es tan caro y es fácil de hacer. Y sobre todo es verdad que se está convirtiendo prácticamente en el estándar y eso es bueno, ¿vale? Por tanto, tema de agenda, calendarios, todo eso para nosotros va con Google, ¿vale? De tal manera que tú subes un archivo a Google, a cualquiera de sus herramientas y se hablan unas con otras y es súper sencillo hacerlo todo, la verdad, es muy fácil. Otra cosa que nos parece muy relevante, utilizar una buena herramienta de videoconferencia. Puede ser Zoom, puede ser Webex, puede ser la que sea, pero aquella con la que tú te sientas bien. Cuando tienes que trabajar, lo hemos comentado antes con Laura, cuando tienes que trabajar con un cliente, utiliza aquella, y lo ha dicho antes José Antonio, utiliza aquella herramienta que al cliente le exige menos. Si tú le mandas al cliente una herramienta y tiene que bajárselo, ¿no? Ahora no tengo espacio en el ordenador, me tengo que aplicar, no sé qué, el cliente va a pasar de ti. Prueba aquella que tiene una mejor, que sea más fácil usabilidad para el cliente con el que trabaja. ¿No, José Antonio? ¿Cómo lo ves tú? Pues totalmente de acuerdo. Siempre pensemos en el cliente. Antes de pensar en nosotros, siempre en el cliente y siempre en sus posibilidades y en su tecnología y en su... Eso es fundamental. Ahí está la clave. Es otra parte del segmento de la estrategia empresarial que tenemos que tener, o sea, claramente. Hay una herramienta que ya hemos comentado, que para nosotros por lo menos es fundamental, que es Telegram. Nosotros profesionalmente no utilizamos WhatsApp, lo utilizamos quizá para contactar con algún cliente porque tenemos una relación personal. Pero para nosotros la herramienta de trabajo dentro del equipo es Telegram. Cada proyecto tiene su propio grupo de Telegram. Todos los miembros de ese proyecto, relacionados con el proyecto, tienen su espacio. Nos funciona de gestor documental, nos funciona a las mil maravillas en muchas cosas. Y quiero poneros que estamos prácticamente terminando la atención sobre dos herramientas que son muy sencillas, muy pequeñas, pero que te dan la vida. Una de ellas es HotSuite para gestionar tus redes sociales, que permite optimizar muchísimo el trabajo, ¿vale? Y la segunda es una herramienta muy pequeñita que se llama iLog PDF. Lo pongo aquí, ¿vale? iLog PDF. La veis ahí abajo en el chat, ¿vale? iLog PDF, que antes era Small PDF y cualquier otra, lo que pasa que es Model PDF ahora se ha vuelto de pago, y también WeTransfer. Estas dos herramientas que son muy sencillitas, son para nosotros, al menos para mí, me dan me solventan muchas cosas. Os cuento, WeTransfer es una herramienta simplemente para mandar archivos grandes que no caben en un correo electrónico habitualmente, un vídeo, una carpeta o alguna cosa que le puedes mandar a un cliente. A un cliente que no sea la Junta de Extremadura, porque la Junta de Extremadura y la Diputación tienen capado, el WeTransfer no les gusta, ¿vale? Eso es cosa de los informáticos, Antonio, la culpa la tenéis los que vestís de rojo, que sois peligrosos de por sí. Luego tengo una anécdota, si queréis, respecto a José Antonio. Y la segunda herramienta que os he dicho, que se llama iLog PDF, esto es como una caja de herramientas para trabajar con archivos. Por ejemplo, si tienes un PDF que ocupa muchísimo espacio porque es porque tiene muchas fotos, te vas a iLog PDF y lo reduces de tamaño. Si tienes un PDF y lo quieres convertir en PowerPoint, lo puedes hacer. Si tú tienes un PDF y lo quieres convertir en PowerPoint, lo puedes hacer. Si tú tienes un PDF y lo quieres convertir en Word, es como un OCR, que te va a hacer, ¿cómo se llama? OCR, ¿no? Se llama eso, un reconocedor de caracteres, y te lo va a convertir en Word. Si tú tienes un pliego y quieres trabajar sobre él, pero claro, es un PDF y no te deja escribirlo, lo puedes hacer. Es como una caja de herramientas mágicas que te permite hacer con los documentos, te permite pegar. Por supuesto lo hace la Acrobat también de pago, pero ahí hay un montón de cosas que puede hacer. Bueno, no hay otra Acrobat que no sea de pago, ¿vale? Según lo que hemos dicho. Pero bueno, hay un montón de herramientas que puedas hacer online en iLog PDF y que son maravillosos. ¿Por qué os pongo iLog PDF? Porque lo que yo utilizaba antes, que era Small PDF, ha empezado a cobrar por algunos servicios. Así que por eso os digo ese que es gratuito. Ojo, los que os dedicáis a proyectos con clientes, porque lo que nunca se sabe es a dónde va ese documento una vez que tú lo subes a la nube. Seguro que miramos ahí y están haciendo ahí una gestión documental fenómena para poder hacer cosas con ellas, pero realmente si tuviéramos que atender a todos esos peligros sería imposible. Hay cosas que se pueden pasar por ahí, otras que no. Aquí están hablando de herramientas para cortar link, que son chulísimas, gracias Mai.
imprescindible, sobre todo cuando hacemos una campaña o queremos mandar algo a alguien. Pues Antonio, no sé, ¿qué cositas? Mira, un conversor de MP3 a MP4. En Mac, por ejemplo, simplemente pones MP3 y ya te lo convierte. Te lo hace solo. Pero si eso no pasa, como decía Mai, en otros, pues tenemos conversores. Aquí, por ejemplo, VLC para nosotros es imprescindible también para temas de vídeo. Cosas así. ¿Qué más cosas, José Antonio? Bueno, Canva para diseñar. Ya sé que Canva no es un diseñador. Si necesitáis hacer una identidad corporativa, por favor, no uséis Canva. Tenéis que contratar a un diseñador. Y de hecho va a haber un par de talleres, creo que en octubre, que es sobre identidad corporativa. Y hablaremos de todo eso. Pero quien necesite diseñar, que contrate a José Antonio o a algún otro compañero o a Paperthing. Pero por favor, que no me uséis Canva. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Pero para el día a día, para las redes sociales, para el día a día. Sí, para los carteles de la tienda. Eso es. Como decía David antes, que me ha dicho una cosa importantísima, invertir un poco en buenos equipos. Imaginaros por un momento, poneros en el lado del cliente, que en este caso sois vosotros. Imaginaros que hubiéramos dado esta charla con problemas técnicos más allá de la conexión que haya, ¿no? Sino por un mal equipo, por un mal procesador. ¿Qué presencia hubiéramos tenido, ¿no? Pues creo que totalmente negativa. Pues extrapolarlo a vuestros clientes, ¿no? Si ya de por sí estamos en un mundo todavía demasiado pantanoso, ¿no? Que es la comunicación digital, si le damos un soporte que no es el adecuado, por no tener un buen ordenador o un buen teléfono móvil, pues imaginaos lo que eso implica, ¿no? Qué presencia, qué imagen transmitimos y cómo quedamos, ¿no? Fundamental y totalmente de acuerdo. Y aplicaciones, todas las del mundo. Estamos en un mundo tan maravilloso que solo tenemos que poner en el buscador de Google qué necesitamos y será concedido, ¿no? Imaginaros, en otras épocas, ¿no? Si y en el de YouTube para aprender a usarlo. Eso es. Conozco gente que ha aprendido más con YouTube, ha aprendido más que yo en los 5 años de carrera, también lo digo. Yo creo que la clave está en lo que hemos dicho antes. Primero, no volverse loco, que Mai yo creo que iba en esa línea, ¿no? De decir, es un poco una locura. Primero no nos volvemos locos, después nos sentamos y pensamos, porque esto forma parte de los primeros talleres que hicimos. La digitalización tiene que tener al cliente en el centro del proceso, lo ha dicho muy bien José Antonio. Por tanto, ¿qué de lo que hacemos le puede beneficiar más a mi cliente y buscar ahí aplicaciones que puedan digitalizar el proceso, o qué de lo que hacemos me ocupa más tiempo o me consume más recursos para tratar de digitalizarlo y poder liberarme un poco de tiempo y de recursos? Obviamente para dedicárselas al cliente seguramente, ¿vale? Pero la clave está ahí. Y luego no nos olvidemos que este entorno en el que estamos trabajando procede de un proyecto que se llama Acelera Pyme, donde Antonio y otros técnicos como Antonio os pueden apoyar, os pueden mentorizar en este proceso de digitalización, que no es sencillo, pero eso no quita que no sea imprescindible. Si estáis pensando si vosotros necesitáis o no digitalizar, es que ya vais tarde. Lo voy a decir otra vez. Si estáis pensando si necesitáis o no digitalizar vuestros procesos, es que ya vais tarde. ¿Vale? Sí, todo el mundo lo necesita. Es que yo no tengo clientes que requieran servicios digitalizados, pues peor para ti, porque te van a durar 10 años. ¿Se entiende eso? Es que mis clientes no utilizan el ordenador, pues peor para ti, porque ve gastando nuevos clientes cuanto antes. ¿Vale? Porque si tus clientes no utilizan el ordenador, les quedan 10 años de vida. Eso es así. Y a tu empresa esperemos que le quede más. ¿Vale? Pero yo creo que este tipo de cosas, o sea, vosotros pensáis cuánto ha cambiado la sociedad y cuánto ha cambiado vuestra manera de trabajar. Si hay un diferencial muy grande, pues es que necesitamos ponernos las pilas ya. Pero no nos volvamos locos. Ponerse las pilas no quiere decir ponerse a lo loco, hacerlo. Y pensad, si tenéis, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? 15 trabajadores, no sé si hay alguien con 15 trabajadores. Si ya tenéis 15 trabajadores, es el momento de tener un tecnólogo dentro. No contratar servicios fuera. Con 15 ya deberías tener dentro 2 profesionales, uno de gestión de personas y otro de gestión de la parte más, iba a decir informática, pero no lo es, de la parte más digital de tu negocio. Porque no es informática, no es una cuestión de informática, es una cuestión de estrategia digital. Y esos 2 conceptos son muy diferentes. Aquí no va de qué aplicación necesito, sino qué estrategia quiero poner en marcha.
en base a lo que soy y en base a lo que es mi cliente. ¿Vale? Bueno, hay gente ya desconectándose, espero que no se haya desconectado nadie, incluso aquí. Antonio, no te habrás desconectado estando, ¿no? No, yo estoy. Vale. Además he puesto en el chat la próxima formación, ¿vale? Eso es, la próxima formación el miércoles próximo. Para que la gente se inscriba. Muy bien, fantástico. Oye, el miércoles próximo no, que yo me he equivocado, dentro de 2 miércoles. Exactamente. Eso. Bueno, Antonio, pues si quieres despedir, José Antonio, ¿algún apunte más primero? José Antonio. Nada, que bueno, simplemente que miréis lo que necesitáis. Esa es la clave y no tengáis miedo a la tecnología, porque la tecnología viene a ayudarnos. No tengáis miedo a los lenguajes, no tengáis miedo a las aplicaciones, probad, experimentad y buscad lo que realmente os interesa a vuestra empresa, a vuestro pequeño negocio, a vuestro negocio medio. Buscad que siempre encontraréis algo adecuado y siempre con vuestro lenguaje y sobre todo, como decía, al lenguaje del cliente. Con eso me hay veces que el cliente usa cosas que nos vendrían bien a nosotros. Estás atento también. Claro. No. ¿Vale? No, yo recalcar y potenciar lo que ha dicho José Antonio, porque yo era un enamorado de Adobe Connect, ¿vale? Para las reuniones online y me ha costado mucho bajarme del barco porque el cliente, en este caso nuestra gente de formación, los alumnos, les costaba entrar por ese aro y demandaban Zoom en este caso. Y yo, muy a mi pesar y muy cabezonamente... Gracias, Antonio. Me tuve que bajar. Sí, yo creo que ese es un buen ejemplo de que la preferencia no es la personal, sino lo que hace tu cliente, ¿no? Yo creo que al final hay que estar cerca de él. Y mira que vamos a Adobe, ¿eh? Pero la vida es así. Hombre, es que Extremadura siempre ha sido tierra de Adobe, ¿eh? También te lo digo. Sin duda. Y más el norte de Cáceres. Pizarra y Adobe. Bueno, chicos, chicas, si hay alguna pregunta, encantados. Y si no, os recuerdo que tenéis la encuesta del Easy Retro todavía abierta. Podéis responderla aún. Podéis echarle un vistacito a qué responden vuestros compañeros de sesión, ¿vale? Y ya está. Y despedirnos. Nos vemos en las siguientes. ¿De acuerdo? Yo quería hacer una pregunta muy rápida. Aparte de agradecer que haya sido muy, muy divertida. Y la verdad que es a través del juego, ¿no? Cuando nos permitimos hacer cambios y transformación, no desde la obligación o desde el miedo, sino de decir, vale, ok, voy para adelante y me divierto en el camino, ¿no? Aunque a veces tenga que soltar el Adobe y irme hacia otro lugar a experimentar y a jugar. Entonces yo quería... muy concreto, tengo muy claro el tema de las mentorías que habéis hablado y disculpadme si hago un KitKat y me voy de tema. ¿Cómo hay que hacer para inscribir? Porque yo en mi caso ya me encuentro no he ido a lo loco, aunque hay que estar un poco loco, pero sí que ya necesito una mentoría porque sí que es verdad que cuando voy a los sitios voy cogiendo cosas, pero mi camino ahora es encaminarlo hacia mí. Creo que tengo mucho aprendizaje, pero es bajarlo a la tierra. Entonces, el tema de las mentorías, ¿hay algún link o algo donde pueda inscribirme ya directamente o qué hay que hacer? Pues Antonio, yo creo que tiene la respuesta. En su página web, de todas maneras, ahora mismo te voy a pegar para que rellenes el formulario y te pongas en contacto con mi compañera Alicia, ¿vale? Mira, te voy a poner oficina Control-C. ¿Pero son mentorías o son...? Sí, puedes venir o bien presencialmente o bien de manera online para resolver todas las dudas, para todo lo que tú quieras. Eso, es que una cosa es la mentoría, que es lo que tanta terminología, cada una tiene una cosa es un coach, otra es una mentoría. Entonces, yo es para ver si hay alguna manera ya de ese acompañamiento a las necesidades que yo tengo. Sí, y la planificación es fabulosa, pero si alguien no te ayuda a planificar, madre mía, entre plannings, entre no sé qué, no es que te vuelvas loca, es que todo tiene su tiempo. Entonces, hacerlo acompañado, la verdad que es más liviano. Pues porque si no, al final lo acabamos haciendo. En el chat te he dejado el enlace, rellena el formulario, tu consulta y enseguida mi compañera se pone en contacto contigo y nada. Muchísimas gracias, Antonio, también por vuestra labor. La Cámara de Comercio, yo soy una enamorada, una catalana extremeña, además con papeles, me parto y me troncho, pero sí que agradezco vuestra labor, que es chapó, así que tengo experiencia en otras cámaras de comercio
y en otras cosas y, vamos, Extremadura, me quito el sombrero y orgullosa de tener la mitad reconocida. Voy a decir yo de lo positiva que es la cámara. Venga. Mientras May esté echando piropas al cliente, no pienso yo cortarla, ¿eh? También os lo digo. Es que al final en la vida nadie sabe quién va a ser tu cliente. Que sí que te cortaba. No, David, hablamos de cliente, pero somos seres, entonces todos consumimos. Está claro. Todos podemos ser clientes. Si lo hacemos todo con el mismo amor, eso nos vendrá recompensado. Está claro, era broma. Chicos, chicas, como podemos tener a algunas personas por compromiso aquí en la sesión, por no quererla abandonar, pues damos por cerrado la sesión, ¿de acuerdo? Ahora justo a las 12:15 es cuando llama el cliente ese para haceros el pedido ese tan relevante. Así que estamos pendientes del teléfono. Nos vemos en la siguiente. La siguiente es gestión de la parte más económica financiera, también muy interesante. Y a partir de ahí la cámara seguramente os irá informando porque tenemos sesiones muy chulas que tienen que ver con gestión de almacenaje, que tienen que ver con gestión de la parte de identidad digital, ese tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes y que seguramente os van a venir muy bien. Hablamos, ¿vale? Nos vemos. Un saludo, hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Un placer, hasta luego. Hasta luego, Antonio. Adiós.